Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. El nacimiento de un gigante. Si llegas al puerto de Belfast temprano por la mañana, a bordo del vapor correo desde Fleetwood, notarás una tenue mancha de humo en la distancia. Al principio, aparece como la punta de un triángulo enmarcado por las colinas a un lado, las verdes costas cubiertas de árboles al otro y el horizonte detrás de ti. A medida que el barco avanza, el triángulo se estrecha, las aguas se calman y la embarcación deja un rastro espumoso blanco que refleja la forma triangular de la costa. Detrás de ti, el faro de Copeland vigila el amanecer y las agitadas olas del canal, mientras que, al frente, el humo se fusiona con las costas que se estrechan como un gris dosel. El único sonido es el suave murmullo de la espuma contra el barco. Al principio, parece que te diriges directamente hacia una llanura gris y fangosa, pero, al acercarte, aparece un canal estrecho entre el barro y la grava, dos bancos bajos que se asemejan a los bordes de un canal, se extienden hacia las aguas del Lough. El barco reduce la velocidad casi al mínimo al entrar en este estrecho pasaje, conocido como las Islas Gemelas. El canal es tan angosto que el agua se eleva por los bancos de grava a ambos lados, creando olas que parecen dos caballos grises con crines blancas y ondulantes. Estos caballos siguen al barco, moviéndose con un ritmo lento y deliberado hasta que el canal queda despejado. Día y noche, durante todas las estaciones, estas olas grises parecen siempre vigilantes, listas para alzarse y escoltar cada barco que pasa. Una vez pasada esta entrada custodiada, te encuentras en el puerto de Belfast. El agua aquí está quieta, turbia, y lleva consigo el aroma de la tierra más que del mar, haciéndote sentir lejos del océano abierto. Cuando el barco entra en el canal estrecho, emerge un nuevo sonido, un zumbido bajo y constante, como el murmullo de una colmena gigante. Este zumbido se convierte en una sinfonía fuerte y resonante de innumerables golpes de metal. Mirando a tu izquierda, ves la fuente del ruido, una enorme estructura de hierro que se eleva desde el paisaje plano y fangoso. Se asemeja a un bosque despojado, con innumerables troncos y ramas oxidadas que se elevan hacia el cielo, más altas que cualquier árbol natural. Estas formas de hierro parecen los restos esqueléticos de un bosque que alguna vez prosperó, largo tiempo sumergido y ahora expuesto, árido y decaído. No hay superficies sólidas, solo una intrincada red de vigas y travesaños de hierro, con humo y el cielo gris visibles a través de cada hueco, una vasta y caótica red que parece tanto inmensa como inquietante, como una gigantesca telaraña suspendida entre la tierra y los cielos. Al acercarte, el bosque de hierro revela que está vivo con actividad. Desde el suelo hasta las vigas más altas está lleno de movimiento. Al principio, parece como si diminutos insectos se arrastraran sobre un tejido en descomposición, luego como aves abarrotando ramas estériles. Finalmente, se hace evidente. Son innumerables trabajadores, pequeños en comparación con las colosales estructuras de hierro que los rodean. Estos enormes armazones, tan vastos como catedrales, pero delicados como telas de araña, están vivos con el trabajo de los hombres. Su labor produce un estruendo ensordecedor que, desde la distancia, parece tenue y casi musical. De cerca, el ruido es implacable y áspero, una cacofonía de hierro y acero chocando, un sonido nacido de materiales inflexibles sometidos a una fuerza igualmente inflexible. Día y noche, los martillazos resuenan, un proceso continuo y agotador que anuncia la creación de algo monumental.
Fue en esta vasta y ruidosa extensión donde el Titanic comenzó a tomar forma. Durante meses no había señales de un barco, solo una enorme estructura esquelética que parecía el andamiaje de múltiples naves de catedral puestas una tras otra. En lugares lejanos, hornos fundían miles de toneladas de material bruto que llegaban aquí como inmensos travesaños, placas de acero, millas de tensores y barras y una infinidad de remaches y tornillos. Cada pieza era tan pesada que incluso grupos de hombres luchaban para moverlas. Sin embargo, nada visible sugería que esto alguna vez se convertiría en un buque capaz de flotar sobre el agua. Pasaron las estaciones. El sol se alzaba sobre Carrickfergus y las islas Copeland, y los barcos seguían deslizándose hacia el puerto, flanqueados por los siempre fieles caballos grises del canal. Mientras tanto, el caos metálico en la isla Queen se intensificaba. Gradualmente surgió un gran camino de acero de casi un cuarto de milla de largo, una estructura tan masiva y sólida que parecía más adecuada para una colosal vía ferroviaria que para un barco. Los trabajadores lo llamaban la quilla, pero era difícil creer que esa inmensa base pudiera flotar alguna vez. El andamiaje se elevó más alto, ramificándose aún más hacia el cielo. El armazón de hierro se expandía como si la humanidad estuviera construyendo un templo que encarnara su conocimiento de la grandeza y la permanencia, algo enraizado en este lugar por toda la eternidad. El ruido y el esfuerzo se intensificaron. En oficinas silenciosas, ingenieros y diseñadores trabajaban en cálculos meticulosos, traduciendo años de experiencia en planos detallados. Estos planos llegaban a los talleres, donde martillos de vapor y sierras moldeaban el metal bruto en formas precisas. Poco a poco, estas piezas se ensamblaban en la estructura que iba creciendo. Mientras el astillero rugía con actividad, embarcaciones de todo el mundo seguían llegando. Carboneros polvorientos del Tyne, goletas desgastadas de costas cercanas, barcos madereros del Báltico y elegantes vapores de correo. Incluso enormes transatlánticos, maltrechos por sus viajes, buscaban refugio aquí, todos escoltados por las siempre vigilantes olas grises. Sin embargo, incluso el más grande de estos barcos parecía insignificante en comparación con la inmensa construcción que se elevaba en la isla Queen, una estructura que eclipsaba todo a su alrededor, un monumento a la ambición y la ingeniosidad humana. A medida que pasaban las estaciones, los trabajadores que laboraban entre las vigas de hierro sentían el frío mordaz del invierno y el abrasador calor del verano. Día tras día, su labor continuaba y lentamente el esqueleto de acero e hierro comenzó a tomar forma. Una niña viajera en el puerto vio la escena y dijo: No podía creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba, elevándose más alto que cualquier cosa que hubiera visto. El barco era enorme, mucho más grande que los edificios a su alrededor, y hacía que las colinas cercanas parecieran diminutas. ¿Cómo podía algo tan enorme, tan pesado, siquiera flotar? No parecía real. Era como si desafiara la naturaleza misma. Sin embargo, los martillos seguían golpeando, las máquinas seguían moviéndose, y las olas grises continuaban guiando a los barcos más pequeños hacia el puerto, ajenas al milagro que tomaba forma. Solo una estrecha franja de agua separaba esta imponente estructura de la orilla opuesta, un espacio que parecía demasiado pequeño para liberar semejante coloso al mar. La idea de que esta gigantesca creación pudiera alguna vez abandonar su base parecía inconcebible. Se veía más como una montaña que como un barco, y su tamaño colosal desafiaba toda creencia. Pero, a medida que el barco tomaba forma, sus características comenzaban a materializarse con una grandeza abrumadora.
un timón del tamaño de un imponente olmo y accesorios para hélices tan grandes como molinos de viento. Todo en él estaba diseñado a una escala que resultaba casi aterradora. Bajo su base de hierro, los trabajadores colocaron cimientos de madera y concreto para soportar su inmenso peso. Construyeron plataformas deslizantes de pino pitch recubiertas con 20 toneladas de cebo para facilitar su movimiento eventual. Se colocaron cuidadosamente gatos hidráulicos y potentes disparadores, listos para empujar a este gigante desde la tierra hacia el mar que estaba destinado a gobernar. Finalmente, llegó el momento. El armazón, antes desolado, ahora estaba cubierto con placas de acero que brillaban como hojas en un árbol de hierro. Los travesaños esqueléticos se habían transformado en paredes imponentes, creando un barco con cubiertas que se extendían como vastos salones de baile. Lo que había sido un laberinto caótico de vigas y soportes había evolucionado en una embarcación estructurada, una ciudad flotante. En su interior se trazaron calles y se amueblaron habitaciones con un lujo sin precedentes, superando incluso a los palacios más opulentos. Esta creación monstruosa ya no era solo un barco, era una maravilla de la ingeniosidad humana, un testimonio de la ambición y la habilidad de quienes lo habían moldeado. Y entonces, mientras miles observaban en silencio, ocurrió lo inimaginable. Toda la estructura comenzó a moverse. Se desplazó como un solo cuerpo masivo, respondiendo al suave empuje del agua desde los gatos hidráulicos. No hubo un bautizo grandioso, ni el tradicional rompimiento de una botella de champán como con los barcos más pequeños. Solo el mar mismo tenía la fuerza para poner en movimiento esta colosal creación. El agua tocó la cuna de madera, y ésta comenzó a deslizarse por los caminos engrasados, llevando el barco hacia el mar. Cuando la cuna se detuvo, el barco continuó por sí mismo. Al principio, se movió lentamente, casi imperceptiblemente, y luego ganó impulso, deslizándose cada vez más rápido, como un caballo que rompe al galope. La proa se sumergió en el agua, cortándola y enviando ondas que se extendieron hacia afuera como si estuvieran sorprendidas por la llegada de algo tan inmenso. Finalmente, el barco se detuvo, flotando sin esfuerzo en el mar que había sido construido para comandar. Los trabajadores, que habían pasado incontables días y noches entre el ruido y el caos de su construcción, dejaron caer sus herramientas. Vitorearon con voces roncas, sus gritos resonando por todo el puerto. Lo imposible se había hecho realidad. El Titanic estaba a flote. Y así llegó el día en que las olas grises, como leales corceles, fueron llamadas a su mayor deber. Con sus crestas altas y su espuma blanca elevándose más que nunca, escoltaron con orgullo al Titanic entre las islas y hacia el mar abierto, marcando el inicio de su viaje hacia la historia. Hola, si te ha gustado nuestro audiolibro, no olvides suscribirte al canal. Necesito tu apoyo para seguir trayéndote más audiolibros. Gracias de antemano por tu apoyo. Capítulo 2. Un barco como ningún otro. Al mediodía del miércoles 10 de abril de 1912, el Titanic partió de Southampton en su viaje inaugural. Su tiempo en el mar antes de esto había sido breve. Remolcadores lo habían empujado y tirado a través de las aguas del Lough de Belfast para probar su maniobrabilidad. Había sido girado para ajustar sus brújulas, y durante una breve prueba de solo unas pocas horas, sus potentes motores fueron evaluados en el mar de Irlanda. Inicialmente cautelosa, la maquinaria masiva del Titanic fue cobrando vida poco a poco, mostrando de lo que era capaz mientras navegaba por el canal de San Jorge, rodeaba la península de Lizard, pasaba el faro de Eddystone y, finalmente, entraba en las aguas de Southampton. Para cuando llegó,
ya no era una recién llegada incierta al océano, sino una gigante confiada, lista para asumir su papel como el barco más grande del mundo. El día de su partida, una multitud masiva se reunió en los muelles de Southampton para animarla. Con una majestuosa facilidad, se deslizó lejos del embarcadero de aguas profundas, comenzando su verdadero viaje por el mar. Casi de inmediato, su inmenso poder se hizo evidente. Al pasar junto al transatlántico New York, una embarcación más pequeña pero aún imponente, el agua desplazada por la enorme masa del Titanic creó una fuerza de succión tan fuerte que rompió los gruesos cabos de amarre de acero del New York como si fueran hilos. El transatlántico derivó peligrosamente cerca, quedando a solo 15 pies del Titanic antes de que los remolcadores lo empujaran de vuelta a un lugar seguro, evitando una colisión. Para muchos de los pasajeros, las primeras horas a bordo de un barco tan masivo y lujoso fueron desorientadoras. Las 8 horas del trayecto de Southampton a Cherburgo se dedicaron a explorar los vastos interiores del Titanic, tratando de orientarse en una embarcación que albergaba la población de una pequeña aldea. Incluso los alojamientos de segunda clase eran notablemente cómodos, y los pasajeros de tercera clase se encontraron rodeados de comodidades inesperadas. Sin embargo, fueron los pasajeros de primera clase, acostumbrados al máximo lujo en tierra, quienes quedaron más asombrados. El Titanic se describía a menudo como un hotel flotante, pero para quienes estaban a bordo, pronto quedó claro que superaba incluso a los hoteles más grandiosos. Sus interiores combinaban la elegancia de los castillos franceses con el encanto de las fincas campestres inglesas. Cada detalle reflejaba una maestría en la comodidad moderna, fusionando belleza, practicidad y lujo en una experiencia extraordinaria. Era como si un gran artista, un epicúreo, un poeta y el aristócrata más indulgente hubieran imaginado el palacio perfecto, solo para verlo hecho realidad, no en tierra, sino en el mar abierto. Bañado por el brillante sol de abril y lleno del vigorizante aire salado del canal, el Titanic ofrecía un ambiente incomparable. No era solo un barco, era una obra maestra de diseño y un testimonio de la ambición humana, navegando con confianza en su primer viaje hacia la historia. Una de las nobles pasajeras susurró a su esposo: Querido mío, nunca imaginé que pudiera haber algo más después de todo el confort y lujo que nuestra civilización nos ha regalado. Sin embargo, este barco demuestra que siempre hay algo más grande. Caminar por esta magnificencia, una grandeza que incluso los reyes y reinas que gobernaron Europa durante siglos envidiarían, me llena de emoción. Pensar en compartir los mejores vinos en las habitaciones más exquisitas de este barco contigo, soñar con las noches más cálidas juntos, ha encendido mi alma y mi cuerpo como nunca antes. Las descripciones de maravillas y prodigios a menudo pueden parecer tediosas, pero para comprender verdaderamente la historia del Titanic, debemos comenzar como lo hicieron sus pasajeros, con una impresión de asombro ante el lujo y la belleza incomparables del barco. Para ello, imaginemos el recorrido de un pasajero ideal descubriendo la grandeza del Titanic, paso a paso. Un viajero perspicaz probablemente comenzaría en el punto más alto disponible, la cubierta de botes. Esta cubierta, que más tarde se convertiría en el escenario de una tragedia inimaginable, ofrecía vistas panorámicas del barco y del mar. En la parte delantera de la cubierta se encontraba el puente de mando, el centro de control del barco, que brillaba con instrumentos relucientes y pulidos. El puente estaba pavimentado con rejillas blancas impecables y equipado con teléfonos que conectaban con cada parte vital del barco, telégrafos de sala de máquinas y controles para cerrar puertas estancas en caso de emergencia. Controles de sirenas de niebla,
Tubos parlantes y otros mecanismos convertían este lugar en el centro neurálgico del Titanic, un espacio donde las órdenes fluían como impulsos desde un cerebro hacia sus extremidades. Justo detrás del puente, unas puertas conducían a los camarotes de los oficiales, y más atrás estaba la sala Marconi, el centro de comunicaciones inalámbricas del barco. Este espacio pequeño pero crucial estaba lleno de relucientes máquinas de latón, vidrio y vulcanita, rodeadas de cables e interruptores. Dentro, un operador inalámbrico concentrado, equipado con un auricular telefónico, trabajaba incansablemente enviando y recibiendo mensajes a través del éter, un milagro moderno de la comunicación. Más allá de la sala Marconi se encontraba la gran escalera, una característica imponente del barco. Esta escalera majestuosa, diseñada en estilo inglés temprano, mostraba paneles sólidos adornados con intrincados tallados que recordaban las obras maestras de Greenling Gibbons. El trabajo era el resultado de los mejores talladores de madera de Inglaterra, combinando elegancia con un sentido atemporal de artesanía. Avanzando hacia la popa, la cubierta pasaba junto al gimnasio, un espacio diseñado para mantener a los pasajeros activos y en forma durante el viaje. Aquí, los viajeros podían ejercitarse mientras disfrutaban de las vistas exteriores. Más allá de este punto, la cubierta de techo blanco daba paso a una amplia extensión abierta, expuesta al aire fresco, al sol y, ocasionalmente, al humo y hollín de los 4 enormes embudos del barco. Cada embudo, pintado en tonos ocre y negro, era tan inmenso que podría haber albergado un túnel ferroviario, elevándose sobre la cubierta y añadiendo a la imponente presencia del Titanic en el mar. El Titanic navegaba con suavidad más allá de las agujas, donde el pequeño faro blanco parecía casi insignificante junto a los imponentes acantilados. El aire fresco del canal revitalizaba los sentidos y el sonido de las cornetas anunciaba el almuerzo. Nuestro viajero descendía por la gran escalera, quizá notando el gran reloj en el camino. Sus figuras, representando el honor y la gloria coronando al tiempo, se alzaban sobre la multitud. Uno podría preguntarse si estas estatuas se sentían ligeramente incómodas observando a una multitud de pasajeros, muchos de los cuales habían alcanzado riqueza y prestigio gracias a la oportunidad más que al mérito. El viajero continuaba descendiendo, pasando por alto el primer piso, que conducía a apartamentos privados, una sala de escritura y una biblioteca, y cruzando el segundo y tercer piso, donde se encontraban los camarotes. En el cuarto piso, entraba en una gran sala de recepción que abarcaba todo el ancho del barco. Este espacio, adornado con un tapiz de Aubusson copiado de la serie Chasse de Guise, se sentía más como una mansión señorial que como parte de un transatlántico. La sala exudaba una atmósfera de ocio espacioso, libre de las limitaciones típicamente asociadas con los viajes por mar. Desde esta elegante sala de recepción, entra al salón comedor, la joya de la opulencia del Titanic. No es solo la sala más grande que jamás haya flotado en los mares, sino también la más grande que se haya movido de un lugar a otro. Diseñada con una interpretación más ligera del estilo del siglo XVII visto en Hatfield y Haddon Hall, el salón reemplaza la rica oscuridad del roble con un brillante blanco esmaltado. El techo está adornado con intrincados trabajos en yeso jacobino, y la luz del sol se filtra a través de ventanas artísticamente vitrales, creando un resplandor sereno. El salón, con capacidad para más de 450 personas, se siente espacioso incluso con 300 comensales disfrutando de su primera comida a bordo. El aire está lleno de música animada, conversaciones alegres, el suave tintineo de cubiertos y porcelana, y el leve pulso rítmico de los motores del barco.
mientras nuestro viajero toma su asiento solitario, reflexiona sobre la magnitud de este mundo flotante. Durante miles de años, cada generación ha admirado las estructuras grandiosas y magníficas construidas por quienes las precedieron, esforzándose por crear algo aún mayor. Hay cientos de estructuras antiguas en la Tierra que todavía no podemos superar hoy, y no tenemos idea definitiva de cómo se construyeron en su tiempo. Sin embargo, creo que nunca ha existido otra creación como esta, algo que puede deslizarse sobre el agua, silenciosa y, a la vez, tan orgullosa, cruzando todos los océanos del mundo, dejándolos detrás en su estela. Me siento como un ciudadano egipcio antiguo, de pie sobre la gran pirámide, mientras se coloca la última piedra, preguntándome, ¿cómo logramos esto? En otro salón cercano, 300 pasajeros de segunda clase también están cenando. Debajo de ellos, 700 pasajeros de tercera clase están disfrutando su comida. Dispersos por todo el barco, casi 1000 tripulantes también están comiendo. La escena es una maravilla de planificación y logística, ofreciendo un nivel de lujo inimaginable en tierra. Las mesas no están llenas de simples alimentos típicos del mar, sino de provisiones frescas y delicadas obtenidas de todo el mundo, un despliegue de abundancia y extravagancia que captura el espíritu del viaje inaugural del Titanic. La música sigue sonando, y el servicio fluye sin esfuerzo. Muy arriba de la gran escalera, las figuras del Honor y la Gloria marcan otra hora bajo la cúpula de hierro forjado. En busca de un momento de claridad, nuestro viajero regresa al aire fresco para confirmar que, efectivamente, están en el mar. Un ascensor eléctrico lo lleva rápidamente 4 pisos hacia la cubierta, donde las aguas azul grisáceas del canal se arremolinan en olas espumosas contra los imponentes costados del barco. El inmenso impulso de las 50.000 toneladas del Titanic hace que el mar gire tras él mientras avanza con fuerza. Esta vez, el viajero se detiene antes de llegar a la cubierta de botes y comienza a explorar la amplia cubierta B justo debajo. Resguardada por la cubierta superior y libre de obstrucciones, esta vasta explanada blanca se extiende interminablemente a ambos lados de la estructura central, pareciendo una amplia carretera abierta. Los encargados de la cubierta están ocupados arreglando sillas en filas ordenadas, listas para que los pasajeros reclamen sus lugares durante el viaje. Como un parque elegante en una tarde soleada, la cubierta vibra con actividad mientras los pasajeros pasean tranquilamente bajo la cálida luz del sol. Hacia la parte delantera de la cubierta, las lujosas suites se alinean en el barco, todavía llamadas camarotes, aunque no guardan ninguna relación con el humilde significado de ese término. Estos espacios rivalizan con las mejores mansiones en tierra, ofreciendo un confort y un estilo incomparables. Curioso, nuestro viajero echa un vistazo por una ventana sin cortinas y vislumbra un apartamento completamente equipado. Cada suite incluye dormitorios, una sala de estar, un baño y una sala de servicio. Estos no son solo espacios de lujo mecánico, sino de diseño pensado, cada uno respirando elegancia y romanticismo. Las camas gemelas, elaboradas en estilos como Imperio o Luis XVI, simbolizan la opulencia refinada en su interior. En lugar de ojos de buey tradicionales, las suites cuentan con grandes ventanas que ofrecen amplias vistas al mar, como si fueran castillos encaramados en un acantilado. Acogedores fuegos de carbón marino arden brillantemente en chimeneas abiertas, y cada suite está decorada de manera única en estilos que van desde Adam hasta Hepplewhite o Luis XVI, todo obra de artistas expertos. Para disfrutar de estos exclusivos alojamientos, un millonario paga hasta 200 guineas por día, un precio que garantiza privacidad y aislamiento del resto de los pasajeros.
Para aquellos que lo prefieran, las suites ofrecen un escape completo de la realidad de estar en un barco. Incluso el mar, siempre presente más allá de las ventanas, puede ser fácilmente ignorado. Parece que los diseñadores de este palacio flotante estaban casi avergonzados por el propio mar. A pesar de su eterna belleza, justo detrás de las cortinas, el interior del barco a menudo lo oculta o minimiza su presencia. Hay una excepción: una sala de fumadores en la parte trasera de la cubierta inferior, donde grandes ventanas se abren a una veranda cerrada con vidrio. Desde aquí, el mar es visible, un recordatorio constante del lugar que ocupa el barco en el mundo. Sin embargo, incluso esta vista está suavizada. Celosías cubiertas de rosales en flor llenan la veranda, y sus flores carmesí evocan el refugio pacífico de jardines lejanos, alejados de la salvaje inmensidad del océano. Capítulo 3. Vida en el océano abierto. La primera tarde en el mar resulta desorientadora, con innumerables rostros desconocidos en la multitud. Sin embargo, en alta mar, esos extraños gradualmente se convierten en individuos con historias propias. Para comprender profundamente la historia del Titanic, debemos imaginarnos a bordo de ese alegre viaje de abril. A medida que caía la noche, apareció la costa de Francia. Cherburgo pasó como una instantánea. Un rompeolas, un edificio en lo alto de un acantilado, bulliciosos remolcadores y un faro que brillaba al atardecer. El barco giró hacia el oeste, con los motores zumbando suavemente. Esa noche, nuestro viajero cenó en el café-restaurant, encontrando su camino a través de pasillos iluminados hasta este refinado espacio. El personal francés ofrecía un servicio elegante, mientras los comensales disfrutaban de exquisiteces como huevos de ave fría y fresas acompañadas de champán Clicquot de añada, todo en un interior que les hacía olvidar que estaban en el mar. Una mujer noble, a punto de cruzar un océano por primera vez en su vida, tomó un sorbo de champán y le confesó a su amiga: Oh, querida Beth, últimamente no logro encontrar a mi honorable esposo rondándome como solía hacerlo. Estamos por cumplir 3 años de matrimonio y, tristemente, la pasión ya no es lo que era. He hecho todo lo posible para captar su atención, pero aún no he conseguido encender ese fuego de deseo en él. No puedo evitar sentir que esta obsesión suya con el Titanic está de alguna manera conectada con el estado de nuestra intimidad. A pesar de saber que no disfruto del mar abierto, aquí estamos, cruzando el océano como si me estuviera dando una última oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Si no podemos reavivar nuestro amor en la atmósfera mágica del Titanic, entonces, como todo lo demás, temo que pronto nosotros también lleguemos a nuestro fin. Después de la cena, los pasajeros paseaban por la cubierta vestidos elegantemente, mezclándose bajo la luz dorada y la música de vals. El Titanic avanzaba hacia el oeste a 40 kilómetros por hora a través del oscuro mar. Los huéspedes se retiraban no a literas estrechas, sino a habitaciones privadas equipadas con teléfonos que conectaban a los 2.000 pasajeros. A la mañana siguiente, en el puerto de Cork, abordaron más pasajeros antes de que el barco se adentrara en el océano. Un viaje por mar comienza con muelles caóticos, aguas turbias del puerto y rostros desconocidos. A medida que el barco entra en el canal, las aguas brillan durante el día y resplandecen por la noche, pasando por lugares familiares. Los acantilados grises de Lizard, el faro de Ushant y el solitario Fastnet, todos preludios del vasto océano abierto. La vida en el mar sigue su propio ritmo. El mareo inicial da paso a la recuperación, mientras el sol atrae a los pasajeros de regreso a la cubierta. La multitud anónima se transforma en individuos con nombres e historias, formando comunidades temporales.
surgen amistades y rivalidades, creando un mundo social único que existe solo durante la duración del viaje. Mientras el barco cruza el océano, tanto el mundo exterior como nuestra vida interior cambian. Las rutinas diarias se desvanecen en este mundo flotante, reemplazadas por nuevos ritmos y experiencias. Solo los recuerdos nos conectan con nuestras vidas en tierra, como hilos invisibles que se extienden a través del mar hacia aquellos que dejamos atrás, anclándonos hasta nuestro regreso. Incluso para los viajeros más experimentados, hay algo extraordinario en despertar a un día en alta mar, sin tierra a la vista y con la perspectiva de varios días de vida confinados al barco. La luz matutina en el océano es única, entrando por las ventanas y reflejándose en las paredes pintadas de blanco y en los brillantes accesorios de los baños. El aire es fresco y puro, llevando una claridad por los pasillos del barco que no se encuentra en ningún otro lugar. En la mañana del viernes, los pasajeros del Titanic se despertaron para comenzar en serio sus 4 días de aislamiento a bordo de esta ciudad flotante. Nuestro viajero, curioso por explorar cada rincón del barco, continúa con sus descubrimientos, posiblemente armado con un permiso especial del capitán o del ingeniero jefe para acceder a partes de la embarcación normalmente restringidas. Acompañémoslo para comprender mejor la disposición interna del Titanic. La imponente superestructura de cubiertas visible en fotografías y dibujos, aunque dominante a la vista, es solo una parte del barco, aunque la más lujosa. Esta sección central, de aproximadamente 150 metros de largo y distribuida en 3 cubiertas, estaba destinada principalmente a los pasajeros de primera clase. Las excepciones incluían los camarotes de los oficiales, situados detrás del puente en la cubierta superior, y la sala de fumadores y la biblioteca de segunda clase en la parte trasera de la superestructura, en la tercera y cuarta cubiertas. Estas cubiertas albergaban los alojamientos más elegantes, desde suntuosos camarotes hasta majestuosas áreas sociales. Debajo de esta superestructura, en la sección más estable del barco, a mitad de la nave, se encontraba el salón comedor de primera clase, junto con las despensas y cocinas situadas más hacia popa. 2 cubiertas más abajo se encontraban los comedores y cocinas de tercera clase. Debajo de estos, separados por una cubierta de acero resistente, estaban las salas de calderas y los depósitos de carbón, descansando sobre el casco de doble fondo del barco. Detrás de las salas de calderas estaban las salas de máquinas. La sala delantera albergaba los motores alternativos que impulsaban los 2 tornillos gemelos, mientras que la sala trasera más pequeña contenía la turbina que movía la hélice central. Más allá de esta sección central, que ocupaba aproximadamente 2/3 de la longitud del barco, las secciones de proa y popa se dividían en áreas más pequeñas. En la popa se encontraban los alojamientos de segunda clase, junto con almacenes y carga, mientras que en la proa estaban los camarotes de tercera clase, los alojamientos de la tripulación y más espacio para carga. A diferencia de los pasajeros de primera y segunda clase, cuyos alojamientos estaban centralizados, los de tercera clase estaban dispersos por todo el barco. La mayoría de sus camarotes estaban hacia adelante, cerca del castillo de proa, pero algunos se encontraban en la popa. Su salón comedor estaba a mitad de la nave, mientras que su sala de fumadores se encontraba en la popa extrema, directamente sobre el timón. Para un pasajero de tercera clase alojado en la proa, un viaje a la sala de fumadores significaba recorrer casi toda la longitud del barco, un trayecto de ida y vuelta cercano a 1 kilómetro. Esta disposición destaca cuánto se parecía el Titanic a un pequeño pueblo en lugar de a una sola casa. Un pasajero de tercera clase no simplemente se movía de un cuarto a otro, realizaba un recorrido de un barrio a otro,
navegando por un barco tan vasto que se sentía como un mundo propio. Uno de ellos llamó a su amigo. Oye, Marcus, ¿qué te parece si damos otro paseo por el barco de punta a punta? Necesitamos ejercicio si vamos a seguir fumando esos malditos cigarrillos y al mismo tiempo cuidar nuestra salud. ¿Te das cuenta de cuánto se preocuparon los ingenieros por personas como nosotros al diseñar este barco? Te apuesto lo que quieras a que esos ricos de primera clase están holgazaneando todo el día, fumando en sus camarotes sin preocuparse ni un poco. Imagina al Titanic avanzando rápidamente hacia el oeste a través del Atlántico, dividido en dos desde la proa hasta la popa, revelando todos sus mecanismos internos como si fuera una sección transversal de una colmena. Verías una versión en miniatura de la sociedad, con sus diferentes clases y roles expuestos. En la parte superior, los ricos y poderosos disfrutan de los lujos más exquisitos, rodeados de elegancia y comodidad. Justo debajo de ellos están sus asistentes y personal, atendiendo no necesidades esenciales, sino deseos indulgentes. Mucho más abajo, en el corazón mismo del funcionamiento del barco, los trabajadores arrojan carbón sin descanso a los rugientes hornos, una tarea implacable y carente de alegría que impulsa el buque y sostiene la vida en las cubiertas superiores. El contraste es marcado. Arriba, belleza y ocio. Abajo, trabajo agotador y sufrimiento. Este microcosmos de vida en el Titanic está lleno de actividad y contrastes. A las 10 de la mañana, bajo la gran cúpula de hierro y vidrio de la escalera central, alguien coloca noticias frescas enviadas por telégrafo desde Londres en un tablón de anuncios. En un soleado camarote de primera clase, alguien se da la vuelta en la cama pidiendo a una doncella que bloquee la luz del sol. Mientras tanto, 25 metros más abajo, los fogoneros trabajan en el calor abrasador, y justo debajo de ellos yace el frío y verde mar. En la sala de fumadores de primera clase, un grupo se acomoda para una partida de cartas, ajeno al vasto océano o incluso al propio barco. Cerca de allí, el sobrecargo jefe reúne metódicamente los suministros para el día, consultando al almacenista para asegurarse de que todo funcione sin contratiempos. La escala de provisiones es asombrosa. 45.000 kilos de carne, 30.000 huevos frescos, 50 toneladas de papas, 500 kilos de té y 1.200 litros de crema, almacenados en compartimentos refrigerados cerca de la sala de máquinas. El sobrecargo también es responsable de gestionar la vajilla, cristalería y cubiertos del barco, 90.000 piezas en total, además de innumerables sábanas para camas y manteles de comedor. Todo en el Titanic es inmenso. El ancla central, que requirió 16 caballos para ser transportada, pesa más de 15 toneladas y su cable puede soportar una carga de 300 toneladas. El timón, aparentemente un apéndice pequeño, tiene una altura de 25 metros y un peso de 100 toneladas. Incluso el puesto de vigía se alcanza no subiendo por cuerdas tradicionales, sino a través de un mástil hueco con una escalera en su interior, donde una puerta se abre al punto de observación. Pero más allá de la grandiosidad del barco, la vida a bordo estaba llena de actividades fascinantes e inesperadas. Si pudieras mirar dentro de los muchos compartimentos del barco, presenciarías escenas que parecerían muy alejadas de la vida marítima tradicional. En una sala, una orquesta ensaya. En otra, alguien pesca truchas vivas de un estanque a bordo. En otro lugar, trabajadores postales clasifican cartas destinadas a todos los rincones del mundo occidental, mientras mecánicos limpian automóviles en el garaje del barco. En un lujoso salón de dibujo, el sonido de un piano llena el aire mientras las personas se sientan en sillas de terciopelo, leyendo libros y disfrutando de flores frescas de un invernadero. Cerca de allí,
Otros se zambullen y nadan en una piscina lo suficientemente profunda como para sumergir a un hombre alto, o juegan squash en una cancha cubierta. En las cubiertas abiertas, cientos de pasajeros toman el sol y respiran el aire fresco del mar, aparentemente ajenos a las frenéticas actividades que tienen lugar a solo unos metros de distancia. El inmenso tamaño del Titanic fue diseñado con dos objetivos principales: confort y seguridad. Aunque mucho se ha dicho sobre sus lujosas comodidades, se prestó igual atención a garantizar la estabilidad del barco. Debajo de la línea de flotación, el barco estaba cuidadosamente equilibrado con los componentes más pesados: calderas, motores, depósitos de carbón y carga. Estos elementos se distribuyeron con precisión, complementados por un sistema de mamparos, fuertes paredes de acero que dividían el casco en compartimentos separados. Los diseñadores estaban seguros de que ningún accidente, salvo una catastrófica explosión de caldera, podría hundir el barco. El Titanic estaba equipado con 15 mamparos que se extendían desde el fondo del barco hasta bien por encima de la línea de flotación. Estas divisiones de acero estaban diseñadas para contener los daños. Si la proa chocaba de frente contra un objeto, el impacto se limitaría a las secciones delanteras. Si el casco era perforado en el costado, incluso con uno o dos compartimentos dañados, el barco no se hundiría. El resto de la nave permanecería a flote durante un tiempo considerable, posiblemente días. Un padre intentaba tranquilizar a su hijo sobre la seguridad de su viaje en el barco. Mi querido niño, no hay nada que temer. Sé que te asustan los barcos, las balsas o cualquier cosa que se mueva sobre el agua. Pero este barco, este Titanic, es la oportunidad perfecta para superar esos miedos. Míralo, tan fuerte, tan enorme y tan seguro. ¿Crees que los delfines, los tiburones o incluso las ballenas podrían hundir un barco como este? Y déjame recordarte, Moby Dick ya no anda por aquí. Ahora dime, ¿piensas que los vientos, las tormentas, la lluvia, o incluso los huracanes, podrían derribar este barco? Peter, es el único barco en el mundo que es verdaderamente insumergible. Si no me crees, solo mira a todas las personas adineradas aquí. ¿Crees que gente tan rica arriesgaría cruzar el océano en un barco que no fuera completamente seguro? Los mamparos incluían puertas para el acceso de la tripulación, aseguradas por pesadas puertas correderas de acero colocadas en ranuras herméticas. Estas puertas eran maravillas de la ingeniería moderna. Podían cerrarse de varias maneras: de forma remota desde el puente mediante interruptores, manualmente por los miembros de la tripulación o automáticamente en caso de inundación. El sistema eléctrico en el puente operaba a través de potentes electroimanes que, al activarse, liberaban embragues de fricción que mantenían las puertas abiertas. Las puertas se deslizaban para cerrarse en segundos, con un gong de advertencia que sonaba para alertar a cualquiera cerca. Si fallaba la electricidad, el barco tenía un sistema de respaldo automático. Una serie de flotadores en el doble fondo del casco estaban conectados a las puertas de los mamparos. Si el agua entraba en un compartimento, los flotadores subían y activaban mecánicamente el cierre de las puertas. Estos mamparos no eran una innovación sin probar. Su efectividad había sido demostrada en incidentes reales. Por ejemplo, cuando el transatlántico de la White Star, Suevic, encalló cerca de Lizard, el barco fue deliberadamente cortado en dos para salvar la sección intacta. El mamparo de colisión de proa mantuvo a flote y estable la mitad restante del barco mientras era remolcada a un lugar seguro. Muchos otros barcos deben su supervivencia a sistemas similares, demostrando la fiabilidad de estas barreras de acero y la rápida operación de sus puertas correderas. La estabilidad del Titanic dependía en gran medida del inmenso peso de sus calderas, maquinaria y carbón.
Los depósitos de carbón rodeaban las calderas como un revestimiento protector, extendiéndose no solo a lo largo de los costados del barco, sino también a través de toda su anchura. Este diseño añadía fuerza a los mamparos de acero. Para comprender la magnitud de esto, basta con considerar que el barco tenía 29 calderas, cada una del tamaño de una gran habitación, alimentadas por 159 hornos. Juntos, estos componentes representaban una porción extraordinaria del peso del Titanic. En un barco como el Titanic, dos vidas distintas se desarrollan lado a lado, la vida de los pasajeros y la vida del propio barco. Desde la cubierta de botes, nuestro viajero puede observar ambas. Los pasajeros ocupan su tiempo con juegos, paseos tranquilos o descansando en sillas de cubierta, a menudo con un libro que solo recibe atención esporádica mientras sus ojos se pierden en el horizonte infinito o en las pequeñas actividades de los demás. El murmullo de las conversaciones, el suave sonido de los juegos y los tenues acordes de música provenientes de la sala de música del barco definen este mundo relajado y social. Mientras tanto, en el puente, la vida operativa del barco continúa con una precisión silenciosa. Oficiales con uniformes impecables supervisan el trayecto, mientras el timonel, firme y concentrado, mantiene el rumbo. Su compañero, estacionado en el lado de estribor del puente, pasa horas casi inmóvil, en una vigilancia constante, fusionándose con el orden tranquilo de los instrumentos de bronce pulido, bitácoras y telégrafos de máquinas perpetuamente configurados en avante toda. El oficial de guardia levanta un sextante hacia su ojo, verificando la posición del barco. Uno por uno, el capitán, el primer oficial, el segundo oficial y el cuarto oficial se unen a él, cada uno tomando lecturas en silencio. El timonel se acerca y toca su gorra. «Medianoche, señor». Un profundo silencio sigue, lleno solo de luz solar y el ritmo constante del mar. Rompiendo la quietud, el capitán habla suavemente al primer oficial. «¿Qué tienes?» El primer oficial responde, 30. El segundo oficial dice, 29. Otra pausa. El capitán baja su sextante. «Toquen 8 campanadas», dice. 4 dobles golpes resuenan desde el puente. Sus ecos llegan hasta la proa del barco. Los oficiales se retiran en silencio con sus lápices, papeles y cartas, marcando el progreso del día. El reloj de la gran escalera se retrasa y se publica el recorrido diario del barco. Desde la cubierta se elevan sonidos de risas y un vals, llenando el aire de vida. El tiempo y el viaje continúan, llevando a todos sin interrupción hacia adelante. Capítulo 4. Pasajeros e historias. A simple vista, el Titanic, con todo su poder y esplendor, parecía completamente solo en el vasto océano. Desde sus cubiertas más altas no se veía nada más que un mar y un cielo interminables. Un círculo perfecto de agua y aire, con el barco en su centro, incluso mientras navegaba a 40 kilómetros por hora. Sin embargo, esta aparente soledad era solo una ilusión. El Atlántico Norte, aunque parece una extensión interminable de agua, es como un país bien transitado, atravesado por rutas invisibles. Para los marineros, estas rutas son tan familiares como las calles con señales y puntos de referencia para los conductores en tierra. Aunque las latitudes y longitudes puedan parecer números abstractos para la mayoría de las personas, representan ubicaciones precisas en el mar. Para los navegantes, cada punto es tan real y definido como un cruce de calles. Incluso cuando el oficial en el puente no ve más que olas y nubes, sabe la posición exacta de su barco en el mapa, a menudo dentro de un margen de medio kilómetro. En su mente, rastrea los movimientos de otros barcos que navegan las mismas rutas marítimas.
Aunque las embarcaciones sigan trayectorias individuales, estas rutas se cruzan en territorios conocidos y los capitanes saben cuándo y dónde sus barcos podrían encontrarse, incluso cuando están lejos de verse. Para los marineros, un encuentro podría significar pasar junto a otro barco a 30 o 50 kilómetros de distancia, invisible pero registrado. La tecnología moderna convirtió el océano en un centro de comunicación invisible. El Titanic navegaba por un mar de mensajes inalámbricos, actualizaciones, advertencias e historias, todas transmitidas por ondas sonoras. Desde una pequeña sala de radio en la cubierta superior, los operadores recibían señales de barcos más allá del horizonte, cada mensaje llegando en forma de zumbidos distintivos, de puntos y rayas. El sistema inalámbrico captaba todas las transmisiones cercanas, como una línea abierta de comunicaciones. Los mensajes estallaban con energía crepitante cuando se enviaban, pero llegaban como susurros tenues que requerían una atención cuidadosa. Los operadores llevaban auriculares para filtrar las señales importantes entre el constante murmullo de las comunicaciones de otros barcos. En la sala Marconi del Titanic, dos jóvenes, apenas mayores que adolescentes, manejaban la capacidad del barco para enviar y recibir mensajes a través del éter. Eran Harold Bride, de 21 años, y Jack Phillips, de 26 años, ambos productos de la nueva era dorada de la electricidad. Expertos en la intrincada ciencia de la comunicación inalámbrica y atraídos por el mar por su vastedad y aventura, eran la conexión del barco con el mundo exterior. Sentados en sus estaciones aquel viernes y sábado, escuchaban atentamente los constantes susurros de barcos dentro de un radio de 320 kilómetros. Gracias a su formación experta, filtraban el ruido, ignorando lo que no era importante y atendiendo a lo que sí lo era. Escuchaban fragmentos de conversaciones en el lenguaje rítmico y codificado que habían dominado, un idioma tan familiar para ellos como el propio. Los mensajes abarcaban una amplia gama de temas, discusiones sobre cargamentos y acuerdos comerciales por miles de libras, saludos y buenos deseos intercambiados a través del mar, e interminables informes de posiciones en latitud y longitud. Los barcos, siempre enfocados en sí mismos, comenzaban sus comunicaciones declarando su identidad y ubicación. Gran parte de las charlas giraban en torno al clima, una preocupación constante para las embarcaciones. Mientras que un barco podía informar aguas tranquilas bajo cielos despejados, otro, a solo 320 kilómetros de distancia, podía estar enfrentando feroces tormentas. Los barcos compartían esta información para burlar las fuerzas de la naturaleza, ajustando sus cursos, acelerando o disminuyendo la velocidad para evitar el peligro. Pero durante esos tranquilos días de abril no había mucho que discutir sobre el clima. Las tormentas estaban ocupadas en otras partes, quizás desatándose frente al Cabo de Hornos o a lo largo de la costa de Labrador, pero el Atlántico Norte permanecía en calma. Bajo cielos soleados y sobre mares tranquilos, los barcos continuaban sus trayectos con firmeza. Sin embargo, de vez en cuando, entre los mensajes rutinarios, Phillips y Bride recibían susurros sobre algo tan importante como el clima, el hielo. Estas advertencias llegaban como notas breves, apenas notadas entre el flujo constante de mensajes. Un barco informaba: acabo de atravesar un mal campo de hielo, mientras que otro anotaba: hielo en abril, muy al sur. Phillips respondía a estas advertencias con un rápido OK, OM, abreviatura de Marconi para «De acuerdo, viejo amigo». Luego los mensajes eran registrados, tratados y rápidamente olvidados. El flujo de comunicación continuaba,
transacciones comerciales, informes sobre cosechas y actualizaciones sobre legislaciones, pero, de vez en cuando, entre todos estos asuntos mundanos, aparecía un pequeño recordatorio, como una tenue punzada, hielo. Sin imaginar lo que el hielo bajo las aguas podría causar, dos jóvenes almas se encontraban en la cubierta, contemplando la inmensidad del océano. La joven preguntó: ¿Qué crees que significa la vida, Justin? Es asombroso. Esta pregunta me ha atormentado desde la infancia, y sin embargo, nunca he encontrado una respuesta. La riqueza de mi familia y, sí, tal vez mi aspecto, han atraído a innumerables caballeros a nuestra puerta, todos cegados por el deseo, todos ansiosos por casarse conmigo. Por la noche, cuando apoyo mi cabeza en la almohada, a menudo me imagino a mí misma como nada más que una figura en una vitrina. Incluso ahora me pregunto cuál es el verdadero propósito de mi vida. ¿Estoy destinada únicamente a casarme con un hombre tan rico como mi familia, sin importar su carácter, y darle un hijo para que herede su pequeño reino? ¿O debería escapar de todo y entregarme al infinito mar, dejando que seas tú, Justin, quien cuente a todos la historia de la chica que decidió acabar con su vida a bordo del barco más famoso del mundo? El hielo de abril y las algas de abril son dos de los elementos naturales más llamativos del Atlántico Norte, aunque afectan la vida humana de maneras opuestas. Las doradas algas de abril, recolectadas a lo largo de la costa oeste de Irlanda, proporcionan sustento a comunidades enteras, quienes las queman para extraer valioso índigo, sustentándose para el resto del año. En contraste, el hielo de abril, que deriva hacia el sur con la corriente ártica desde los glaciares de Labrador y Groenlandia, trae peligro e incertidumbre a quienes atraviesan las aguas del Atlántico. Los propios icebergs pueden ser impresionantes. Brillando bajo la luz del sol, se asemejan a islas de cuentos de hadas o a las majestuosas torres de un Valhalla mítico. Estos gigantes helados derivan hacia el sur, arrastrados por las corrientes, pasando por Terranova y Cabo Race. Allí se encuentran con la cálida corriente del Golfo y se derriten lentamente en el Atlántico. Más al norte, vastas capas de hielo flotante y témpanos dominan las aguas, pero son los grandes icebergs desprendidos, aventurándose en las rutas de navegación los más temidos por los marineros. En abril de este año, los informes dejaron claro que el hielo había llegado inusualmente al sur. El Empress of Britain, que pasó cerca del Titanic el viernes, reportó vastas cantidades de hielo cerca de Cabo Race. Cuando el barco llegó al puerto de Liverpool, se reveló que, 3 días después de partir de Halifax, Nueva Escocia, el Empress había encontrado un campo de hielo de 160 kilómetros de largo, salpicado de enormes icebergs que formaban una línea blanca y dentada en el horizonte. De manera similar, el Carmania y el Nicaragua, ambos por delante del Titanic, habían encontrado hielo pesado. El Nicaragua incluso sufrió daños significativos. Cada día traía nuevas advertencias de otros barcos describiendo el inusualmente extenso campo de hielo y la gran cantidad de icebergs dispersos por las rutas marítimas. A pesar de los riesgos, muchos pasajeros del Titanic probablemente esperaban ver de cerca estas maravillas heladas. En primavera y verano, avistar un iceberg suele ser uno de los puntos culminantes de un viaje por el Atlántico Norte. Durante el día, estas imponentes islas de hielo brillan bajo el sol, con sus picos resplandeciendo contra el cielo azul, mientras las olas rompen contra sus bordes cristalinos. Es impresionante considerar que, por toda su altura sobre el agua, la profundidad del hielo bajo la superficie es 8 veces mayor, sumergiéndose en la oscuridad del océano. Pero, tan hermosos como son estos icebergs a la luz del día, se vuelven ominosos por la noche o en medio de una densa niebla,
cuando el hielo se encuentra con aguas cálidas, creando una espesa bruma. Para los navegantes que miran al oscuro horizonte, la presencia silenciosa de uno de estos enormes fantasmas del mar puede ser aterradora. Estas imponentes y heladas centinelas que acechan en las rutas de navegación son un constante recordatorio de los peligros ocultos del océano. La información transmitida por el sistema inalámbrico sobre icebergs, el clima u otras preocupaciones marítimas solo interesaba al pequeño grupo de oficiales responsables de la operación del barco. Para ellos era algo rutinario, esperado en esta época del año en el Atlántico Norte. No había nada particularmente sorprendente en el flujo de mensajes del sistema inalámbrico, y cualquier cosa que supieran, se la guardaban para sí mismos. En transatlánticos como el Titanic había una regla primordial: mantener a los pasajeros cómodos y contentos. Si existía algún peligro, los pasajeros eran los últimos en enterarse. Si ocurría algo desagradable a bordo, como un accidente o incluso una muerte, esta información se compartía con la menor cantidad de personas posible. El deber de la tripulación era mantener la ilusión de una existencia despreocupada e idílica, donde no acechaban peligros y el disfrute era la máxima prioridad. Pero ¿quiénes eran estos pasajeros, los habitantes temporales de esta ciudad flotante? Hoy, sus nombres nos resultan familiares, impresos en largas listas tras la tragedia. Sin embargo, en ese momento, la mayoría de ellos eran desconocidos, incluso para sus compañeros de viaje. Con más de 300 pasajeros en primera clase, la mayoría eran estadounidenses adinerados, personas acostumbradas a hacer sus fortunas mediante negocios, comprando barato, vendiendo caro y utilizando las ganancias para darse los más lujosos caprichos. Los aproximadamente 300 pasajeros de segunda clase eran mayormente británicos, muchos provenientes de clases profesionales. Incluían personas que visitaban a amigos o viajaban para aprovechar nuevas oportunidades en América. Los 1000 pasajeros de tercera clase eran un grupo mucho más diverso, un microcosmos del mundo unido por la pobreza y el deseo de un futuro mejor. Venían de toda Europa y más allá: rusos, polacos, griegos, rumanos, alemanes, italianos, chinos, finlandeses, españoles, franceses, ingleses y una gran cantidad de irlandeses. Muchos eran emigrantes que huían de la miseria, con la esperanza de comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Entre ellos había judíos, cristianos y musulmanes, misioneros y aquellos a quienes buscaban convertir. Para los irlandeses, su presencia formaba parte de una larga y dolorosa historia de emigración a América, un patrón que se remontaba a la Gran Hambruna. Más allá de estas divisiones de clase y nacionalidad, también había diferencias en las actitudes hacia el propio viaje. Para los ricos pasajeros de primera clase, el mundo era pequeño y accesible. Muchos de ellos viajaban con frecuencia, cruzando el Atlántico con la misma naturalidad con que otros tomaban un tranvía. Apenas pensaban en los peligros del mar, planificando viajes a América una semana y regresando la siguiente. El Titanic había sido construido para ellos, un barco diseñado para ofrecer todos los lujos y comodidades que aseguraran que sus viajes fueran tan confortables como la vida en tierra. Para estos pasajeros, el Titanic no era solo un medio de transporte, sino una extensión flotante de sus vidas privilegiadas. Para los pasajeros de tercera clase, este viaje no era un simple viaje de negocios o unas breves vacaciones. Era un paso profundo y, a menudo, definitivo en sus vidas. Un pasaje de ida hacia un nuevo mundo. Dejaban atrás el suelo familiar de sus patrias, con la esperanza de echar raíces en las oportunidades frescas y los espacios abiertos de las Américas. Para la mayoría, este era un viaje que harían solo una vez, sin expectativa de regresar.
Uno de los jóvenes hablaba con su compañero de viaje. Como siempre te he dicho, Albert, incluso en los callejones sin salida más oscuros, siempre hay una salida. Solo tienes que abrir los ojos, amigo. Míranos ahora, deslizándonos sobre el océano Atlántico como un cisne, rumbo a la tierra de la libertad. He imaginado este momento tantas veces, Albert. Cada mañana y cada noche, al menos 2 veces al día, me susurraba a mí mismo, ahora mismo estoy en América. De alguna manera, decirlo en voz baja hacía mi creencia aún más fuerte. Ahora me imagino regresando a nuestra tierra natal en este mismo barco, pero esta vez estaremos con nuestras hermosas esposas americanas, hospedándonos en las mejores suites y desembarcando en Belfast como conquistadores. Voy a empezar a susurrar ese sueño ahora, amigo. Tú deberías intentarlo también. Nos hará el doble de fuertes. Solo estos pasajeros entendían el agridulce espectáculo del rastro del barco, observando la espuma blanca y agitada que se extendía sobre las aguas verde pálido hacia el horizonte. Esa carretera espumosa marcaba su separación de casa, alargándose con cada milla que avanzaba el Titanic. Mientras que otros barcos podrían volver sobre el mismo camino, regresando a los puertos verdes que habían dejado, los pasajeros de tercera clase sabían que su viaje era permanente. Para ellos, ese camino era de ida, y solo ellos llevaban el peso de esa certeza final. La vida en las cubiertas superiores contrastaba drásticamente con las escenas de abajo. Los privilegiados pasajeros de primera clase rara vez dedicaban un pensamiento a los viajeros de tercera clase que estaban bajo ellos. Incluso entre estos ricos pasajeros existían distinciones, especialmente en términos de fortuna. 4 hombres, John Jacob Astor, Isidore Strauss, George Danton Widener y Benjamin Guggenheim, poseían una asombrosa fortuna combinada de $70 millones. Los informes sugerían que solo 20 pasajeros en total acumulaban riquezas que superaban los $100 millones. Sin embargo, aunque estas cifras eran impresionantes, la riqueza por sí sola no determinaba la prominencia de un pasajero. Entre las figuras notables se encontraba William Thomas Stead, un periodista y reformador británico que había moldeado el pensamiento social en Inglaterra sin depender de una gran fortuna. También estaba Francis Millet, un pintor reconocido que había dirigido la Academia Americana en Roma, junto con otros pasajeros célebres por sus logros, un experto automovilista, un famoso jugador de polo, una estrella de béisbol y el mayor Archibald Butt, cercano colaborador de presidentes de los Estados Unidos y un hombre que había desempeñado muchos roles en su vida, desde periodista hasta soldado y diplomático. Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line y el hombre más influyente a bordo, viajaba no como turista, sino como inspector. Su objetivo era identificar cualquier defecto en el Titanic para que su barco gemelo pudiera ser aún mejor. Irónicamente, logró su objetivo, aunque no de la manera que nadie hubiera esperado. Thomas Andrews, uno de los diseñadores del barco, también estaba a bordo, ansioso por presenciar el triunfo de la nave que había ayudado a crear. Lo acompañaban otros trabajadores de Belfast, hombres que habían visto al Titanic tomar forma en el astillero, elevándose como una catedral dentro de sus andamios. Para ellos, este viaje inaugural era una oportunidad de ver su creación en todo su esplendor, como cuidadores que observan con orgullo cómo una joven debutante se prepara para su primer gran baile. De todos los pasajeros del Titanic, solo conocí a 2. Sin embargo, en sus diferencias, parecían representar el amplio espectro de personas en ese viaje. El primero era John Jacob Astor, a quien conocí hace algunos años en Nueva York. A menudo parecía una presencia reservada, casi fantasmal, en su propio hogar animado. Astor
Era un hombre brillante pero exteriormente poco notable, cargado con la inmensa riqueza que había poseído desde su nacimiento. Con una fortuna tan vasta, $30 millones, era casi imposible separar al hombre de los mitos que lo rodeaban. Su nombre era sinónimo de riqueza, y aunque sus acciones y posesiones eran tema de conversación constante, pocos lo conocían realmente. Las historias sobre él eran tan variadas como contradictorias. Actos bondadosos que sorprendían y otros no tan buenos que no lo hacían. En muchos aspectos era típico de sus compañeros de primera clase, ostentoso pero enigmático. El segundo hombre, Christopher Head, era completamente diferente y, de igual manera, representativo a su manera. Encarnaba una integridad tranquila y firme que ha hecho que Inglaterra sea respetada en todo el mundo. A diferencia de Astor, no era rico ni famoso, pero su presencia transmitía calma y confianza a quienes lo rodeaban. Apacible, observador e inteligente, Christopher Head tenía un encanto discreto que dejaba una impresión duradera. Miembro de Lloyd's, sus logros profesionales estaban a la par de sus contribuciones al arte y al servicio público. Como alcalde de Chelsea, aportó ideas frescas y muy necesarias al cargo, utilizando su influencia para el bien común. Pero conocer dos rostros no hace que una multitud se vuelva familiar. El resto de los pasajeros del Titanic, sean conocidos o anónimos, permanecen distantes para nosotros, sus vidas e historias opacadas por los eventos que siguieron. Para la mayoría de nosotros, la única conexión que alguna vez tendremos con estos viajeros es a través de lo que les ocurrió en ese fatídico viaje. Capítulo 5. La última hora tranquila. El domingo a bordo del Titanic transcurrió en gran medida sin incidentes, marcado solo por un servicio matutino en el salón. En alta mar, este tipo de servicios a menudo atraen a los pasajeros más por curiosidad que por devoción. Sin embargo, una rutina típica de los domingos, el simulacro de incendio o botes salvavidas, no tuvo lugar. Este ejercicio, que suele romper la monotonía del barco, genera revuelo con el fuerte sonido de la sirena de niebla y la aparición repentina de los miembros de la tripulación, camareros, marineros, ingenieros y otros, alineándose en la cubierta de botes. Si el simulacro se hubiera realizado en el Titanic, los pasajeros más observadores podrían haber notado un hecho preocupante. La tripulación del barco, compuesta por 900 personas, habría llenado todos los botes salvavidas, dejando sin espacio a los pasajeros. Los diseñadores del barco, confiados en la solidez de sus vigas, mamparos y otros refuerzos, veían los botes salvavidas como un vestigio de barcos más antiguos y menos avanzados, propensos a filtraciones y hundimientos. En su orgullo, declararon: «El Titanic no puede sufrir una fuga». Así que el simulacro fue omitido y el día transcurrió con normalidad. Mientras los pasajeros seguían con sus rutinas, los operadores, Marconi, Phillips y Bright, enfrentaban una interrupción de 7 horas. Algo había fallado en el sistema inalámbrico, silenciando el constante flujo de mensajes. Trabajaron incansablemente para localizar la falla, restaurando finalmente la comunicación a última hora de la tarde. Sin embargo, la conexión restaurada no trajo nueva información, solo más advertencias sobre hielo, esta vez enviadas por el Californian. A medida que el día daba paso al anochecer, las luces comenzaron a brillar en todo el barco, y una joven luna creciente se alzó en un cielo despejado y lleno de estrellas. Los pasajeros admiraban la belleza de la noche, pero también notaban el frío penetrante en el aire. Muchos se retiraron al cálido confort de los salones, las salas de fumadores y las bibliotecas del barco, acercándose a las chimeneas para escapar del viento helado.
Era la temporada de hielo, y los vientos traían un aliento helado desde el norte. El concierto nocturno, que normalmente se celebraba en cubierta, fue trasladado al interior para evitar las temperaturas gélidas. Gradualmente, los pasajeros se retiraron a sus habitaciones, dejando solo a unos pocos noctámbulos charlando en los salones, jugando a las cartas en las salas de fumadores o disfrutando de conversaciones tranquilas después de la cena. Hacia la medianoche, el barco se había sumido en la quietud. La mayoría de los pasajeros dormía profundamente o permanecía en la cama esperando conciliar el sueño. Entonces, algo inusual ocurrió. Para muchos en primera clase, no fue un sonido, sino una ausencia, la repentina detención de los motores del barco. La continua vibración que habían sentido desde que dejaron Queenstown había cesado. Pasajeros curiosos asomaron la cabeza fuera de sus camarotes o se aventuraron por los pasillos envueltos en batas o abrigos para investigar. Otros, menos preocupados, simplemente se dieron la vuelta, decidiendo esperar hasta la mañana para descubrir qué había causado la interrupción. Desde la habitación de una pareja de recién casados se podía escuchar la siguiente conversación. Amor mío, por favor despierta. No podía dormir. Y siento que algo extraño está ocurriendo. El corazón del barco se ha detenido. ¿Por qué nos detendríamos en medio del océano? Eres de las pocas personas en este barco que puede hablar directamente con el capitán. Y necesito que averigües qué está pasando de inmediato. ¿Sabes lo preocupada que me pongo? Creo que tal vez acabas de colocar a nuestro hijo o hija dentro de mí. Lo sentí, y por eso no podía dormir. Pero ahora, el silencio de los motores del barco me ha sobresaltado. Justo cuando estaba imaginando a nuestros futuros hijos, sucede esto. Casi se siente como un mensaje divino. Por favor, querido esposo, despierta y averigua qué está pasando, aunque sea solo por mí. En las partes inferiores del barco, aquellos que estaban despiertos escucharon más que el inquietante silencio tras la detención de los motores. El repentino y estridente sonido de las campanas del telégrafo de la sala de máquinas sobresaltó a cualquiera que estuviera cerca, seguido casi de inmediato por el eco de los gongs que resonaban por las cubiertas inferiores. Estos gongs señalaban el cierre automático de las puertas herméticas, un sonido que, aunque rutinario en los simulacros, ahora tenía un peso distinto. Después de esto, hubo un breve momento de quietud antes de que los motores volvieran a rugir, sus vibraciones ahora más bruscas e irregulares. Para los oídos experimentados, esto significaba que el barco estaba retrocediendo a toda velocidad. Luego, una vez más, los motores se detuvieron y el silencio regresó. En los pasillos a mitad del barco, las puertas se abrieron cautelosamente mientras pasajeros curiosos asomaban la cabeza, preguntándose qué había sucedido. Algunos, vestidos con pijamas y batas, se aventuraron por los corredores o subieron las escaleras para investigar. En los salones y las salas de fumadores, los pasajeros intercambiaban miradas de desconcierto. ¿Qué ha sido eso?, preguntaba alguien, recibiendo un encogimiento de hombros o una vaga explicación como respuesta. La mayoría lo descartó como un evento menor y volvió a sus conversaciones, bebidas o juegos. En una sala de fumadores, donde un grupo de hombres jugaba al bridge mientras otros observaban somnolientos, un hombre con bata de dormir entró. Preguntó si habían notado algo inusual. Los jugadores mencionaron que sintieron una ligera sacudida y vieron un iceberg pasar por las ventanas, pero aseguraron que no era nada serio, probablemente solo un roce. Reanudaron su partida. El hombre, identificado más tarde como Beasley, un maestro de escuela inglés, dejó la sala y regresó a su camarote. Nunca volvería a ver a esos jugadores de cartas. Beasley se recostó en su cama
intentando leer mientras esperaba que el barco retomara su trayecto. Pero la quietud antinatural, el silencio de una enorme nave, usualmente viva con sus vibraciones constantes, comenzó a pesarle. Al escuchar movimiento en los pasillos, se levantó una vez más y encontró a varios otros deambulando, despertados de su sueño y curiosos por lo ocurrido. Durante la siguiente media hora, el ambiente se mantuvo tranquilo. Mientras algunos pasajeros se reunían en los pasillos y escaleras para charlar, especular y hacer preguntas, no había pánico ni sensación de peligro. El Titanic, iluminado y cálido, con sus gruesas alfombras, sillones acolchados y lujosos alrededores, se sentía tan seguro como siempre. De hecho, la quietud del barco, ahora inmóvil en el mar tranquilo, parecía acentuar la ilusión de estabilidad. Aquellos que habían salido de sus camarotes se mantenían en pequeños grupos, conversando despreocupadamente, con preguntas y respuestas que reflejaban la típica curiosidad de los pasajeros ante una interrupción en la rutina de la vida a bordo. Pocos podían imaginar que este momento pacífico era el inicio de una tragedia. Un hombre que había cruzado el Atlántico en otras embarcaciones se burlaba de la situación. Amigos, ¿podemos calmarnos un poco? Hace 400 años, Cristóbal Colón y su tripulación cruzaron estos océanos en lo que eran prácticamente balsas de madera flotantes. Estamos en el Titanic, ¿entienden eso? Probablemente chocamos con un pequeño trozo de hielo, y ahora el capitán simplemente está siguiendo los procedimientos estándar, como cualquier buen capitán haría. No hay razón para entrar en pánico. Durante esa primera media hora, mientras los pasajeros especulaban y deambulaban por los pasillos, una escena muy diferente se desarrollaba en el puente. A las 10 de la noche, el turno de vigilancia había cambiado, marcando el inicio del periodo más tranquilo de la noche. El primer oficial Murdoch estaba al mando, acompañado por el cuarto oficial Vauxhall y los vigías habituales. La noche era clara y fría, con estrellas esparcidas por el cielo. Una tenue neblina cubría algunas partes del mar, pero la visibilidad parecía adecuada. El capitán Smith, con gran experiencia en las rutas del Atlántico, había trazado el curso en la sala de mapas y luego se había retirado a sus aposentos. Dos vigías de mirada aguda escudriñaban el horizonte desde el puesto de observación, otro desde la proa, y al menos 3 pares de ojos más desde el puente. Todos estaban alerta, vigilando la oscura extensión del océano que se extendía delante. El tenue balanceo del trinquete y su jarcia contra el cielo estrellado ofrecían la única sensación de movimiento. A las 11:40, la quietud de la noche se rompió de golpe. 3 golpes fuertes en el gong del puesto de vigía señalaron algo directamente al frente, seguidos de inmediato por una voz en el teléfono. «Iceberg justo al frente». Desde el puente, solo se veía una tenue neblina mezclándose con el agua oscura. Murdoch actuó al instante. Ordenó girar el timón a estribor y accionó el telégrafo para invertir los motores. La rueda giró, el clic de respuesta del telégrafo sonó y el barco comenzó a virar. Pero antes de que pudiera responder completamente, se produjo un impacto brusco. El Titanic rozó un enorme iceberg, el hielo astillándose con un sonido agudo. La colisión generó una sensación de trituración y estruendo a lo largo del lado de estribor del barco, mientras la oscura masa de hielo pasaba deslizándose. Murdoch cerró de inmediato las puertas herméticas utilizando los controles. Momentos después, el capitán Smith apareció en el puente apresuradamente. El capitán Smith preguntó: ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué hemos chocado? Sentí una tremenda sacudida hace un momento. Infórmeme de la situación de inmediato. Murdoch respondió: Hemos golpeado hielo, señor. El iceberg apareció directamente al frente, y a pesar de nuestras acciones evasivas inmediatas,
Hicimos contacto con su masa a lo largo del lado de estribor. El capitán Smith ordenó. Cierren todas las puertas herméticas de inmediato y asegúrense de que estén correctamente selladas. No podemos correr riesgos con la seguridad de este barco y de todos los que están a bordo. Asegúrense de que cada compartimento esté asegurado. Murdoch respondió. Ya he cerrado todas las puertas herméticas y confirmado que están correctamente selladas, señor. El mecanismo automático se activó inmediatamente tras mi orden, y he verificado las luces indicadoras que muestran que cada puerta está cerrada de forma segura. El capitán Smith asumió el control, enviando rápidamente al carpintero a inspeccionar los compartimentos del barco y evaluar los daños. Mientras el carpintero comenzaba su labor, Smith revisó el inclinómetro, un dispositivo que muestra la inclinación del barco, y notó una escora de 5 grados hacia estribor. Manteniéndose tranquilo y sereno, el capitán consultó con el ingeniero jefe y emitió una serie de órdenes. Dirigió toda la potencia disponible de los motores hacia las bombas para extraer el agua de las áreas afectadas y luego se dirigió hacia la sala Marconi. Adentro, Phillips estaba ocupado con comunicaciones de rutina y Bride, medio dormido, se preparaba para tomar el relevo. El capitán Smith entró con paso firme. Hemos chocado contra un iceberg. Estoy realizando una inspección para determinar los daños. Prepárense para enviar una señal de socorro, pero no la transmitan hasta que yo dé la orden. Minutos después, el capitán regresó. Envía esa señal de auxilio de inmediato. Comienza a transmitir ahora mismo. Phillips preguntó. ¿Qué señal de socorro desea que transmita, señor? El capitán respondió antes de salir apresuradamente una vez más. Envía la señal internacional estándar de socorro de inmediato. Asegúrate de que sea clara e inequívoca. La gravedad de la situación se había vuelto evidente, aunque pocos a bordo comprendían aún la magnitud del desastre que se estaba desarrollando. 5 minutos más tarde, el capitán Smith regresó a la sala de radio, esta vez con un semblante menos apresurado. El capitán Smith preguntó. ¿Qué señal de socorro estás transmitiendo en este momento? Phillips respondió. CQD. Esta abreviatura significa Come Quick, Danger o Vengan rápido, peligro, la señal de socorro tradicional marítima que se había usado desde los primeros días de la telegrafía inalámbrica. Ante esto, Bride, el más joven de los 2 operadores, se rió y sugirió. ¿Por qué no enviamos SOS? Es la nueva llamada internacional y podría ser tu última oportunidad de usarla. Los 3 compartieron una breve risa ante el comentario antes de volver a sus tareas. Phillips comenzó a teclear la señal SOS, 3 señales largas, 3 cortas y 3 largas, enviando la urgente llamada de socorro a la oscura noche del Atlántico. El capitán, todavía calmado y sereno, mencionó que el barco había sido golpeado cerca de la mitad o ligeramente hacia popa. No parecía excesivamente preocupado mientras hablaba con los operadores, y la atmósfera en la sala de radio seguía siendo eficiente y ordenada. En cubierta, todo parecía controlado y metódico. Aunque había ocurrido un desastre, cada sistema y protocolo estaba funcionando según lo diseñado. Las puertas herméticas se habían cerrado rápida y eficazmente gracias a los interruptores eléctricos, y el poderoso equipo inalámbrico estaba alcanzando otras embarcaciones en busca de ayuda. La confianza predominaba en que, en unas pocas horas, otro barco llegaría para asistir. Era, sin duda, una desafortunada prueba para la reputación del Titanic como barco insumergible, pero por ahora, la calma y eficiencia en el puente y la sala de radio reflejaban una seguridad de que la situación estaba bajo control. Capítulo 6. La calma antes del miedo.
Imaginemos ahora lo que estaba sucediendo en las partes inferiores del barco, muy lejos de la calma del puente y las lujosas áreas de primera clase. La colisión, apenas perceptible en las cubiertas superiores, tuvo un impacto mucho mayor abajo, especialmente en las secciones delanteras donde se encontraban algunos pasajeros de tercera clase y miembros de la tripulación. Allí, el sonido de desgarramiento y trituración provocado por el iceberg despertó a todos menos a los más profundamente dormidos. Sin embargo, el ruido terminó rápidamente y el silencio que lo siguió fue tan absoluto que cualquier pánico inicial pronto se desvaneció. Un fogonero describió su experiencia más tarde. Me desperté con un ruido extraño. Medio dormido. Pensé que estaba soñando que iba en un tren que descarrilaba. Sentí un sacudón, pero luego todo se detuvo. Se levantó, salió a cubierta y vio pedazos de hielo esparcidos por todas partes. Al darse cuenta de que habían golpeado un iceberg, se encogió de hombros, diciendo, «No es nada», y volvió a la cama, donde durmió durante otra media hora hasta que lo llamaron para tomar su puesto en los botes salvavidas. En contraste, los pasajeros de tercera clase en la parte trasera del barco no escucharon ni sintieron nada al principio. Las noticias de la colisión comenzaron a filtrarse lentamente hacia ellos, pero sin que ninguna autoridad proporcionara información clara, quedaron en la incertidumbre y especulación. Más cerca de las secciones delanteras, para algunos pronto fue evidente que algo iba muy mal. Los fogoneros que transitaban por un pasillo que corría a lo largo del fondo del barco descubrieron agua entrando rápidamente. Alarmados, regresaron y se encontraron con un oficial en la escalera que les preguntó a dónde iban. Cuando explicaron, «El agua está inundando nuestras cabinas rápidamente, señor, y ya llega hasta los tobillos en algunas áreas». el oficial asumió que estaban fuera de servicio y los dejó pasar sin más preguntas. Mientras tanto, Thomas Andrews, uno de los diseñadores del barco y socio de Harland & Wolff, fue a evaluar los daños personalmente. Andrews, quien tenía una inmensa confianza en el barco que ayudó a construir, debió sentir cómo su fe flaqueaba al ver el agua entrando a un ritmo alarmante. Cientos de toneladas por minuto. El iceberg había atravesado 3 o 4 de los compartimentos herméticos, violando las paredes de acero que estaban diseñadas para proteger al Titanic. A pesar de su creencia en la resistencia del barco, Andrews habría comprendido la gravedad de la situación. Existía una mínima posibilidad de que el barco se mantuviera a flote el tiempo suficiente para que llegara ayuda, pero las probabilidades no estaban a su favor. Desde ese momento, Andrews se dedicó a advertir a los pasajeros y ayudarlos a ponerse a salvo, haciendo todo lo posible por asistir sin causar pánico innecesario. Un joven, al notar los restos de hielo en la cubierta, le dijo a su esposa, «Mi amor, mira estos pedazos de hielo. Han venido desde tan lejos, desde el Ártico. Allí viven esos osos de pelaje blanco, famosos por romper el hielo con sus narices para atrapar peces. Y pensar en cuánto ha avanzado nuestra civilización. Es gracias a mujeres brillantes y hermosas como tú que nuestras universidades producen ingenieros y diseñadores tan increíbles, quienes crean estructuras magníficas como esta, que desafían a la naturaleza misma. Yo también hago mi pequeña contribución, financiando sus proyectos. Seguro que merezco algo de crédito, ¿verdad? Prepárate, Harvard. Caitlin y Curtis están en camino. Uno para gobernar las finanzas y el otro para conquistar la ciencia». Caitlin miraba fijamente el hielo esparcido por la cubierta, con el rostro lleno de inquietud. Mi amor, eres tan dulce, y de verdad admiro tu optimismo. Siempre ves el lado positivo, pero si confías en mi experiencia en geometría y física, entonces debo decirte, en unas pocas horas, este barco podría enfrentar un desastre tan terrible que ni siquiera puedo imaginarlo.
Creo que deberíamos comenzar a movernos hacia los botes salvavidas más cercanos y mantenernos cerca de ellos, por si acaso necesitamos usarlos. Durante esta crítica media hora, la mayoría de los pasajeros seguía dormida, ajena al peligro que se desarrollaba. En el mar, el pánico es uno de los escenarios más devastadores, y el capitán Smith estaba decidido a evitar alarmar a los pasajeros a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, tras escuchar el informe de Thomas Andrews y consultar con el ingeniero jefe, la gravedad de la situación quedó clara. El fondo del barco se estaba inundando rápidamente. Peor aún, el Titanic ya había comenzado a hundirse por la proa. En cuestión de minutos, el barco se mantenía estable para luego descender repentinamente de 15 a 30 centímetros. Este patrón se repetía, señalando a los marineros experimentados que un compartimento delantero tras otro se estaba inundando, permitiendo que el agua se extendiera más hacia el casco. Era una situación crítica. A las 12:25, poco después de la medianoche, el capitán Smith dio la orden de despertar a los pasajeros y reunirlos en la cubierta de los botes. La tripulación ya había sido convocada a sus estaciones de emergencia. Ahora, un ejército de 300 camareros se dispersó por el barco, golpeando puertas y gritando con fuerza por los pasillos, las escaleras y las cubiertas. Todos los pasajeros a la cubierta con los cinturones salvavidas puestos. Para muchos, el aviso interrumpió su sueño. En la cómoda elegancia iluminada por fuego de los camarotes de primera clase, algunos descartaron la llamada como una precaución innecesaria. Unos pocos incluso regresaron a la cama, negándose a creer que podría haber un peligro real. Estas fueron excepciones raras, sin embargo. La mayoría de los pasajeros, aunque confundidos, sintieron la urgencia de la orden. La vista de otros apresurándose, envueltos solo en mantas o con batas puestas a toda prisa, despertó un sentido de alarma generalizado. Pronto, más pasajeros se unieron a la prisa, luchando por asegurar sus cinturones salvavidas sobre una mezcla improvisada de ropa de dormir y prendas colocadas apresuradamente. A medida que avanzaban hacia la cubierta, la realidad de la situación se volvió innegable y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Fue el primer momento en que muchos comprendieron verdaderamente la seriedad del desastre que se estaba desarrollando. Capítulo 7. Entre la seguridad y el sacrificio. A las 12:30, poco después de la medianoche, los pasajeros comenzaron a llegar a la cubierta de los botes. Los pasajeros de primera clase subieron por las grandes escaleras, saliendo a la cubierta con una mezcla de emociones, algunos molestos, otros curiosos y unos pocos visiblemente preocupados. La escena parecía extrañamente normal, salvo por una ligera inclinación de la cubierta hacia la proa y una leve escora hacia el lado de estribor. El cielo nocturno estaba claro y lleno de estrellas, y el mar permanecía calmo y brillante como un espejo. Esparcidos por el agua se veían trozos de hielo oscuro, apenas distinguibles contra la superficie lisa. En la cubierta, los camareros formaban filas ordenadas junto a los botes salvavidas, que de repente se habían convertido en objetos de intenso interés. Los oficiales gritaban órdenes mientras los marineros trabajaban para desatar las cuerdas, asegurar los pescantes y preparar los botes para ser bajados. Los botes blancos se alineaban en dos largas filas, extendiéndose hacia popa, ahora instrumentos vitales en una lucha contra el tiempo. Mientras tanto, los pasajeros de tercera clase, al escuchar el alboroto, comenzaron a subir por escaleras y pasarelas hacia las cubiertas superiores, previamente reservadas para primera clase. Inicialmente retenidos por los camareros, algunos lograron pasar a la fuerza, mientras que otros fueron finalmente dejados pasar. Pronto, la cubierta de los botes y el nivel inferior
comenzaron a llenarse con pasajeros de todas las clases, añadiendo tensión al ambiente. El proceso de preparar, cargar y bajar los botes salvavidas comenzó. Aunque suena simple, fue una tarea ardua y que consumió tiempo. El primer oficial Murdoch llamó a las tripulaciones a sus botes designados, pero surgió confusión. Aunque cada miembro de la tripulación tenía asignado un bote al firmar, la falta de simulacros previos significaba que no todos recordaban sus asignaciones. Finalmente, se asignaron suficientes marineros y camareros a cada bote y comenzó el difícil trabajo de prepararlos. Primero, se retiraron las pesadas cubiertas de lona, seguidas de los mástiles y las velas. Los botes salvavidas, más grandes de lo que parecían cuando colgaban del barco, eran pesados. Todo en el Titanic estaba recién pintado, lo que hacía que las cuerdas estuvieran rígidas, los amarres fueran difíciles de desatar y las cubiertas fueran difíciles de manejar. El progreso fue lento, pero finalmente el primer bote estuvo listo y los oficiales dieron la orden. Mujeres y niños primero. A pesar de la gravedad de la situación, los pasajeros se mostraron reacios a abordar. Los oficiales, con revólveres listos para mantener el orden, se encontraron teniendo que convencer a los pasajeros nerviosos para que avanzaran. Risitas nerviosas se propagaron entre la multitud. Nadie quería abandonar el barco, iluminado y aparentemente seguro. «Vamos», urgían los oficiales, pero la vacilación persistía. Finalmente, una orden directa cortó la incertidumbre. «Métanlos». Zrenia y los botes salvavidas comenzaron a llenarse. La tripulación comenzó a dirigir a las mujeres hacia el primer bote salvavidas, levantándolas o empujándolas suavemente sobre la barandilla hacia el bote, que ahora colgaba a nivel de la cubierta. Sin embargo, muchas se mostraban reacias a subir. Lo que en la cubierta parecía una embarcación grande y robusta, ahora colgaba precariamente a 23 metros sobre el agua oscura y helada. Abordarla no resultaba nada atractivo, especialmente porque la mayoría de los pasajeros creía que esto era solo una medida de precaución. Muchos asumían que los botes simplemente remarían una corta distancia desde el barco, esperarían en el mar helado un rato y luego regresarían una vez que la situación estuviera bajo control. Caminando por la cubierta iluminada, las personas no podían reconciliar la idea de abandonar el Titanic, un barco que les habían asegurado era insumergible. La idea de dejar su calidez y seguridad para sentarse en un bote salvavidas en el mar helado parecía innecesaria e incómoda. El capitán Smith, antes admirado por su comportamiento sereno, comenzaba a ser visto por algunos como excesivamente precavido e incluso molesto con estas exageradas medidas de seguridad. Los botes salvavidas se balanceaban suavemente en los pescantes. El mar, aunque tranquilo, causaba un ligero movimiento. Si bien las olas eran insignificantes comparadas con el inmenso tamaño del Titanic, eran suficientes para hacer que los pequeños botes parecieran inestables. Sin embargo, gracias a una combinación de persuasión y firmeza, la tripulación logró llenar el bote hasta la mitad con mujeres. Un hombre estaba desesperado tratando de convencer a su esposa y a su bebé de 14 meses para que subieran al bote. Por favor, mi amor, te lo suplico. Parece que están intentando reducir la cantidad de personas en el barco hasta que llegue la ayuda. La ayuda vendrá. Tiene que venir. Un barco tan famoso y grandioso no puede simplemente ser abandonado en medio del océano. Te prometo que nos encontraremos en el barco de rescate o, en el peor de los casos, en tierra. Ahora mismo, necesito que tomes a Sofía y subas a ese bote sin mí. Por favor, hazlo por mí, mi amor. Uno de los momentos más difíciles para muchas mujeres fue dejar atrás a sus esposos.
Sentían que las estaban enviando innecesariamente, mientras los hombres permanecían de pie en la sólida y brillantemente iluminada cubierta, cómodamente resguardados en la calidez del barco. El Titanic seguía pareciendo tan inquebrantable, tan seguro, que subir al bote salvavidas no se sentía como un rescate, sino como un sacrificio innecesario. A medio vestir y temblando de frío, subieron a regañadientes, con el corazón pesado mientras miraban hacia atrás al barco, que permanecía inmóvil y majestuoso contra la helada noche. La tripulación continuó su labor con precisión decidida. Las poleas chirriaban y las nuevas cuerdas gemían mientras el primer bote salvavidas descendía pie a pie. Pasó cubierta tras cubierta del enorme barco, deslizándose junto a filas de ojos de buey iluminados, hasta que llegó al agua mucho más abajo. A medida que el bote descendía, pasaba por partes desconocidas del costado del barco, donde el agua caía al mar como pequeñas cascadas. Finalmente, el bote descansó sobre las oscuras olas. Los bloques fueron desenganchados, los pesados remos de fresno colocados en su sitio, y el bote fue empujado lejos del Titanic hacia la fría y vacía noche. Solo entonces, una vez que se alejaron un poco del barco, los pasajeros del bote comenzaron a comprender la gravedad de la situación. El Titanic, que alguna vez fue un ejemplo de equilibrio y gracia, tal como se veía en postales y fotografías, ahora estaba inclinado torpemente hacia adelante. Parecía pesado y herido, como una criatura golpeada que sucumbe al mar. Mientras observaban, su proa se hundía visiblemente más, un signo claro e innegable de que el barco insumergible estaba en problemas. Después de que se lanzó el primer bote salvavidas, el proceso se volvió algo más fluido. Los oficiales hicieron cumplir estrictamente la orden: mujeres y niños primero. Sin embargo, aún se necesitaban hombres para remar y manejar los botes, por lo que camareros y fogoneros, muchos todavía cubiertos de hollín por su trabajo en las calderas, fueron colocados en los botes para manejarlos. A medida que los pasajeros comenzaron a abordar los botes con mayor disposición, una creciente urgencia emergió entre aquellos que permanecían en la cubierta. La realización de que abandonar el barco era necesario llevó a muchos a sentirse ansiosos por no quedarse atrás. Las tensiones aumentaron en algunas áreas. Un grupo de pasajeros de tercera clase, incluyendo a varios hombres italianos que claramente entendían el peligro, intentó abrirse paso por la fuerza hacia uno de los botes salvavidas. Un oficial disparó 2 tiros de advertencia al aire para detenerlos. Los hombres fueron retirados bruscamente, algunos arrastrados por las piernas. En su lugar, mujeres italianas aterrorizadas fueron ayudadas a subir al bote, temblando y completamente abrumadas por el miedo. Cada bote salvavidas que partía llevaba consigo una mezcla de emociones: miedo, incertidumbre y la creciente realización de que el Titanic enfrentaba un destino inimaginable. Sin embargo, los pasajeros de tercera clase percibían la situación de manera muy distinta. La vida les había enseñado a esperar dificultades y temían lo peor. Muchos de ellos habían estado durmiendo en las partes más bajas del barco, cerca de donde el iceberg golpeó. Habían escuchado los ominosos sonidos de la colisión, visto agua entrando en espacios que deberían haber estado secos y sabían instintivamente que el peligro era real. Su miedo era palpable y estaban más ansiosos por escapar del barco que sus contrapartes más acomodadas. Al abordar los botes salvavidas no había distinción de clases. Mujeres de todas las condiciones sociales fueron ayudadas a sentarse en los toscos asientos de madera de los botes. Una mujer con un chal raído estaba junto a otra con un abrigo de sable.
Una madre que abrazaba a su bebé se sentaba al lado de una socialité adinerada que sujetaba sus joyas. Los botes llevaban una mezcla de humanidad, la esposa de un millonario sentada junto a un fogonero cubierto de hollín, una emigrante rusa o un niño asustado colocado en el regazo de un extraño mientras el bote era bajado. Para ese momento, las mujeres y los niños habían sido reunidos en la segunda cubierta, esperando para abordar. Se esperaba que los hombres permanecieran en la cubierta superior, mientras los botes salvavidas eran bajados hasta el nivel de las mujeres. Se habían despejado secciones de la barandilla para facilitar el acceso a los botes. Sin embargo, la regla de separar a hombres y mujeres no siempre se aplicaba estrictamente. La tripulación del barco, entrenada para atender a los pasajeros y satisfacer cada una de sus necesidades, carecía de la autoridad o experiencia necesaria para imponer disciplina de manera efectiva. ¿Cómo podrían hacerlo si su formación estaba enfocada en la cortesía y la deferencia más que en el mando y el control? Durante la evacuación se produjeron numerosos pequeños accidentes y momentos dramáticos. Una mujer sufrió fracturas en las piernas mientras era ayudada a subir a un bote salvavidas. El proceso de bajar los botes desde una altura de más de 20 metros hasta el oscuro mar a menudo llevó a incidentes tensos. En un caso, las cuerdas de un bote se atascaron cuando estaba a solo 1 metro del agua, lo que obligó a la tripulación a soltarlo de golpe, provocando un chapuzón al caer. Un episodio particularmente inusual involucró a un bote salvavidas donde Lawrence Beasley, el maestro de escuela inglés, estaba ayudando. Más tarde relató su experiencia. Cuando nuestro bote estaba siendo bajado, 2 mujeres fueron llevadas apresuradamente entre la multitud en la cubierta B y colocadas dentro. Luego, un bebé de apenas 10 meses fue pasado a ellas. Una vez que todos estuvimos a bordo, comenzamos nuestro descenso. La tripulación arriba gritaba instrucciones a los que nos bajaban: nivelado, popa, proa. Ambos juntos. El bote se balanceaba ligeramente con cada comando mientras descendíamos. Cuando estábamos a unos 3 metros del agua, tuvimos nuestro único momento verdaderamente angustiante de toda la experiencia, desde que dejamos el barco hasta que finalmente fuimos rescatados por el Carpathia. Directamente debajo de nosotros, el agua del desagüe del condensador del barco salía a borbotones en una poderosa corriente justo por encima de la línea de flotación. Era evidente que necesitábamos movernos rápidamente una vez que tocáramos el agua, o el torrente podría inundarnos. Sin embargo, no había ningún oficial ni miembro de la tripulación a cargo de nuestro bote, solo pasajeros y unos pocos fogoneros. Uno de los fogoneros gritó: «Encuentren el pasador para soltarnos de las cuerdas y tiren de él». Pero nadie sabía dónde estaba el pasador. Buscamos a tientas por el piso y a lo largo de los lados del bote, tratando de encontrarlo. Pero con tantas personas apiñadas dentro, 60 o 70 personas, era casi imposible moverse. Finalmente, el bote tocó el agua, pero las cuerdas seguían sujetas. La poderosa corriente del desagüe comenzó a empujarnos lejos del barco, mientras el suave oleaje del mar nos obligaba a volver hacia su costado. Estábamos atrapados en este movimiento de ida y vuelta, incapaces de liberarnos, mientras la tensión y la confusión crecían entre los pasajeros. Fuimos arrastrados paralelamente al costado del barco y terminamos directamente debajo del bote salvavidas número 14, que se había llenado rápidamente con hombres y estaba siendo bajado justo encima de nosotros. «¡Detengan el descenso del 14!», gritamos. La tripulación del número 14, ahora a solo unos 6 metros por encima de nosotros, repitió nuestros gritos. Pero con una distancia de más de 20 metros hasta la parte superior,
y el ruido de las poleas ahogando nuestras voces, el bote seguía descendiendo. 5 metros, 3 metros, 1 metro. Un fogonero y yo levantamos las manos y tocamos el fondo del bote, que oscilaba justo encima de nuestras cabezas. Una caída más y habría aterrizado sobre nosotros. En el último momento, otro fogonero saltó hacia las cuerdas con su cuchillo y las cortó, gritando 1 y luego 2. Las cuerdas se rompieron, liberándonos. La corriente del desagüe del barco nos empujó hacia afuera justo cuando el número 14 cayó al agua, ocupando el espacio que habíamos dejado segundos antes. Nuestros costados casi se tocaron, pero logramos alejarnos. Una vez que tuvimos los remos listos, remamos directamente lejos del barco. Aunque el peligro aún no era evidente para muchos, la cubierta se llenaba de confusión y desconsuelo mientras las mujeres eran guiadas hacia los botes salvavidas. Durante más de 1 hora, la escena fue de multitudes inquietas tratando de encontrar a sus amigos, intercambiando rumores y decidiendo si abordar o no los botes. Todo esto ocurría entre órdenes a gritos, el rugido del vapor escapando, los chirridos de las cuerdas y las poleas, y la constante música de la banda que el capitán Smith había ordenado que tocara durante la evacuación. Las dolorosas despedidas eran inevitables. Esposas eran separadas de sus esposos, a veces a la fuerza, mientras la tripulación seguía la regla de mujeres y niños primero. A menudo, los maridos tenían que salir de los botes a los que habían subido momentáneamente para consolar a sus esposas. El coronel Astor, cuya joven esposa estaba en delicado estado de salud, la acompañó brevemente en el bote salvavidas para asistirla. Sin embargo, cuando le ordenaron que saliera, obedeció sin protestar, regresando a la cubierta. Con una despedida tranquilizadora, le prometió encontrarse con ella en Nueva York. Momentos como este se repitieron por todo el barco mientras las parejas enfrentaban decisiones desgarradoras. No todas las esposas dejaron a sus esposos, sin embargo. Algunas eligieron quedarse, incapaces de separarse a pesar de la creciente incertidumbre. Un ejemplo particularmente conmovedor fue el de Rosalie Ida Strauss, esposa de un destacado hombre de negocios judío. Inicialmente subió a un bote salvavidas, pero rápidamente salió al darse cuenta de que su esposo no la acompañaría. Un inglés que conocía a la pareja intentó 2 veces convencerla de que se quedara en el bote. En el segundo intento, incluso sugirió que Isidor Strauss subiera, argumentando que nadie se opondría a que un hombre mayor tomara un asiento. Sin embargo, Isidor Strauss se negó, afirmando con calma: No iré antes que los otros hombres. Conmovida por la firmeza de su esposo, Rosalie Ida Strauss declaró: Hemos estado juntos durante 40 años y no nos separaremos ahora. Se quedó a su lado, ambos enfrentando juntos el destino que les esperaba. Su amor y determinación se convirtieron en uno de los muchos momentos conmovedores de aquella fatídica noche. Capítulo 8. La última llamada de auxilio. Volvamos a la sala Marconi en la cubierta superior, donde el capitán Smith, apenas 10 minutos después de la colisión, había ordenado a los operadores que enviaran un llamado de auxilio. Esta pequeña sala se convirtió en un lente único para observar el desarrollo del desastre. Jack Bride, uno de los operadores inalámbricos del barco, más tarde relató los eventos con vívidos detalles al New York Times. Nunca abandonó su puesto hasta el final, cuando saltó al mar mientras el barco se hundía. Su entendimiento de la situación estaba completamente enfocado en su trabajo, con solo destellos ocasionales de lo que ocurría en otras partes del Titanic. Más temprano ese día, Bride y Phillips, el operador principal,
habían estado trabajando sin descanso para reparar un terminal quemado. Ambos estaban exhaustos. Phillips se ofreció para encargarse del turno nocturno, pero antes de que Bride se fuera a dormir en la cabina adyacente, Phillips le pidió que lo relevara tan pronto como hubiera descansado un poco. Bride durmió profundamente y se despertó algún tiempo después al sonido de Phillips aún trabajando. El zumbido rítmico del equipo le resultaba familiar y no alarmante. Simples transmisiones de rutina a Cape Race, mensajes habituales. Bride, aún adormilado, estaba a punto de volver a dormirse cuando recordó lo cansado que debía estar Phillips y decidió levantarse para relevarlo. No había sentido el impacto del iceberg ni notado nada fuera de lo común, más allá del repique de las campanas del telégrafo y el repentino silencio de los motores. Poco después, el capitán Smith apareció en la puerta, instruyéndolos para que se prepararan para enviar un llamado de auxilio. 10 minutos más tarde, el capitán regresó con la orden: envía el mensaje. Los operadores encontraron algo de humor negro en la situación. Bride dijo: Nos dijimos muchas cosas graciosas en esos minutos. La tarea monótona de transmitir mensajes de repente se transformó en algo completamente distinto. Phillips, con diligencia, comenzó a teclear las señales de socorro, SOS. Component Placement, alternándola a veces con la señal más antigua, CQD. Component Placement, por si algunos operadores no estaban familiarizados con el llamado más reciente. Por un tiempo no hubo respuesta. La sala estaba en silencio, excepto por el ritmo constante de las teclas. Finalmente, una respuesta débil crujió en los auriculares de Phillips. El vapor Frankfurt había recibido el mensaje. Los operadores rápidamente transmitieron la posición del Titanic e informaron que el barco había chocado contra un iceberg y necesitaba ayuda urgente. Hubo otra pausa. En sus mentes, los operadores imaginaron la escena a bordo del Frankfurt. Su operador despertando al capitán, entregándole el mensaje y luego regresando a la sala inalámbrica. Pronto, la débil voz volvió a escucharse, pidiendo más detalles sobre la situación en el Titanic. Arriba, en la sala Marconi, Phillips y Bride comenzaban a juntar las piezas de una sombría realidad. Sabían que el Titanic estaba haciendo agua y hundiéndose por la proa. Estos hechos se transmitieron con urgencia en la noche, con la esperanza de alcanzar a cualquiera que pudiera ayudar. Aunque había barcos en las cercanías, la mayoría contaba con solo un operador inalámbrico, y esos operadores, que ganaban apenas 4 libras al mes, tenían que dormir en algún momento. El éxito del llamado de auxilio dependía de la suerte. Si un operador estaba despierto, podría escucharlo. Finalmente, el transatlántico Carpathia de la Cunard respondió, informando su posición a aproximadamente 70 millas de distancia. Inmediatamente alteró su rumbo y avanzó a toda velocidad hacia el Titanic. Su respuesta fue alentadora, aunque su señal era débil comparada con la del más cercano Frankfurt. Sin embargo, a pesar de su proximidad, el operador del Frankfurt frustró a Phillips y Bride con una serie de preguntas lentas y redundantes. Cuando el operador interrumpió nuevamente para preguntar qué estaba sucediendo, el capitán Smith, al ser informado, comentó: «Este sujeto es un tonto». Phillips y Bride compartían plenamente ese sentimiento e incluso lograron comunicar su impaciencia directamente al operador del Frankfurt. El Olympic, el gemelo del Titanic, también captó el llamado y giró hacia el lugar, pero estaba a más de 300 millas de distancia. Se hizo evidente que el Carpathia probablemente llegaría primero, asumiendo la responsabilidad de rescatar a los pasajeros. A pesar de estar más cerca, el operador del Frankfurt continuó interrumpiendo los intercambios cruciales hasta que finalmente se le ordenó, de forma tajante,
que dejara de interferir. Bride tomó el lugar de Phillips en el transmisor y logró conectarse con el Baltic. Poco a poco, la noticia se propagó por todo el Atlántico, ya que barcos lejanos captaban las señales de socorro del Titanic. Cada minuto que pasaba tenía un peso inmenso, mientras el agua subía constantemente por el casco del barco. En un momento, el capitán Smith regresó a la sala inalámbrica para advertirles que las salas de máquinas estaban inundadas y los dínamos que alimentaban los sistemas del barco no durarían mucho más. Phillips transmitió este mensaje urgente al Carpathia, que les aseguró que estaba avanzando con todas las calderas encendidas, empujando su velocidad a 18 nudos, muy por encima de su promedio de 15. Con el paso de los minutos, la situación se volvió desesperada. Phillips salió brevemente de la sala para observar la cubierta. El agua casi había alcanzado la cubierta de los botes y el caos se había apoderado de los pasajeros que corrían hacia la popa. Sin embargo, a pesar de la confusión, Phillips regresó a su puesto. Bride reflexionó más tarde sobre la determinación y valentía de su colega. No sé cómo Phillips pudo trabajar en medio de todo eso. Era un hombre valiente. Esa noche llegué a admirarlo profundamente. En esos últimos 15 minutos, mientras todos los demás entraban en pánico, Phillips se mantuvo firme, enviando llamados de auxilio. Nunca olvidaré su coraje y dedicación durante esos momentos aterradores. Bride se dio cuenta de que era momento de pensar en salvarse. Sabía que todos los botes salvavidas ya se habían ido y, al mirar por el costado, vio que el agua estaba mucho más cerca. Las cubiertas inferiores de proa ya estaban sumergidas. Recordando que cada miembro de la tripulación tenía un chaleco salvavidas, Bride lo sacó de debajo de su litera y se lo puso. Consciente del frío que tendría el agua, se puso botas y un abrigo extra. Mientras tanto, Phillips seguía en el telégrafo, comunicándose con el Olympic y transmitiendo una verdad inimaginable. El Titanic, su gemelo insumergible, se hundía rápidamente. Mientras Phillips trabajaba, Bride lo ayudó a prepararse, asegurándole un chaleco salvavidas y colocando un abrigo sobre sus hombros. Siguiendo la sugerencia de Phillips, Bride salió a buscar si quedaba algo que pudiera servir como medio de escape. Encontró a un grupo de hombres luchando por bajar un bote salvavidas plegable a la cubierta. Bride se unió a ellos para ayudar, pero, a pesar de ser una de las últimas oportunidades de escape, decidió regresar con Phillips a la sala Marconi. En ese momento, el capitán Smith apareció en la puerta por última vez. Su voz era firme mientras los liberaba de sus deberes. Caballeros, han cumplido con su deber. No pueden hacer más. Dejen su cabina ahora. Cada hombre por sí mismo. Los libero. Así es en momentos como este. Cada hombre por sí mismo. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los momentos más extraños y perturbadores de esa noche aterradora, mejor descrito en las palabras del propio Bride. Phillips seguía trabajando, enviando mensajes sin descanso, incluso después de que el capitán lo liberara. Continuó durante unos 10 o 15 minutos más, mientras el agua empezaba a filtrarse en nuestra cabina. Mientras estaba enfocado en el telégrafo, ocurrió algo terrible. Había regresado a mi habitación para buscar el dinero de Phillips y, cuando miré hacia afuera, vi a un hombre, un fogonero o alguien de las cubiertas inferiores, inclinado sobre Phillips desde atrás. Phillips estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta de que el hombre intentaba quitarle el chaleco salvavidas. El hombre era grande, mucho más que Phillips o yo. No soy un hombre grande, pero al ver eso algo se encendió en mí. Pensé en cómo Phillips había seguido trabajando, en cómo yo mismo le había puesto ese chaleco porque estaba demasiado ocupado para hacerlo. Sabía que ese hombre no tenía excusa.
Él habría tenido su chaleco o sabría dónde conseguir uno. En ese instante sentí una oleada de ira. No era solo que intentara quitarle el chaleco a Phillips, era que no merecía la dignidad de una muerte de marinero. No quería que muriera con honor. No sé qué agarré, pero lo golpeé. Espero haberlo detenido para siempre, pero no puedo estar seguro. Cuando dejamos la sala inalámbrica, él estaba tirado en el suelo, inmóvil. Poco después, Phillips dejó la cabina, corriendo hacia la popa, y Bride nunca lo volvió a ver con vida. Cuando Bride mismo salió, encontró que el agua había alcanzado el puente y ahora avanzaba rápidamente hacia la popa por la cubierta de los botes. Capítulo 9. Cuando la esperanza se desvaneció. Otra perspectiva durante esta hora crítica proviene de Boxhall, el cuarto oficial. Estaba en el puente cuando el barco chocó contra el iceberg y pasó gran parte del tiempo posterior tratando de señalar a un barco misterioso a unas 10 millas de distancia. Muchos a bordo del Titanic informaron haber visto las luces de este barco, pero su identidad nunca se ha confirmado. Seguro de su posición, Boxhall lanzó cohetes y envió señales repetidamente en su dirección, pero nunca recibió una respuesta. También realizó una rápida inspección del barco inmediatamente después del impacto. Revisó las áreas de tercera clase tanto en proa como en popa, e incluso se aventuró en los compartimentos profundos de proa, donde los trabajadores de correos clasificaban el correo. En ese momento, no encontró nada visiblemente alarmante, y su informe contribuyó a la inicial sensación de seguridad entre los pasajeros. Mientras tanto, Pittman, el tercer oficial, estaba fuera de servicio y dormía en su litera cuando ocurrió la colisión. Había estado en el puente esa misma tarde, entre las 6 y las 8, cuando el capitán también estaba presente. Los oficiales discutieron la posibilidad de encontrar hielo esa noche, anticipándolo alrededor de la medianoche, precisamente la hora en que chocaron contra el iceberg. Sin embargo, poco hielo había sido avistado antes, y la velocidad del barco no se redujo. Pittman se despertó con un sonido que inicialmente confundió con el ancla del barco cayendo. Todavía medio dormido, escuchó algo que se parecía al ruido de cadenas deslizándose por el cabrestante y salpicando en el agua. Permaneció en la cama unos minutos, preguntándose adormilado dónde podrían haber anclado. A medida que se despejaba, una sensación de inquietud lo invadió. Se levantó y salió a la cubierta, sin notar nada inusual, pero aún sintiendo sospechas. Regresó a sus aposentos para vestirse. Mientras se ponía la ropa, Boxhall apareció en la puerta y dijo: Hemos chocado contra un iceberg, viejo amigo, y la situación parece bastante seria. El capitán quiere a toda la tripulación en la cubierta de inmediato. Apresúrate y sal de aquí ahora mismo. Pittman, tras ser despertado e informado de la situación, descendió a evaluar los daños. Primero revisó la cubierta de proa, donde había pedazos de hielo esparcidos, y la proa propiamente dicha, pero no encontró nada fuera de lo común allí. El daño real estaba más hacia popa, y en ese momento el agua aún no había alcanzado la proa del barco. En su camino de regreso, se encontró con fogoneros fuera de servicio que llevaban sus pertenencias y decían que sus camarotes se estaban inundando. Estos fogoneros luego ayudaron a manejar los botes salvavidas. Continuando su inspección, Pittman descendió más al interior del barco y vio agua entrando visiblemente por la escotilla número 1. Para cuando regresó a la cubierta, ya habían comenzado los preparativos para lanzar los botes salvavidas. Bajo las órdenes de Murdoch, Pittman ayudó a preparar los botes. Luego, Murdoch le ordenó que se encargara de uno y esperara en la parte trasera de la pasarela. Aunque reacio a abandonar el barco, que todavía muchos creían más seguro que el mar abierto,
Pittman siguió las órdenes. Su bote llevaba unas 40 personas y 6 tripulantes. Justo antes de ser bajado, Murdoch se inclinó, estrechó la mano de Pittman y le dijo, con un tono que sorprendió a Pittman, insinuando la gravedad de la situación: Adiós, viejo amigo, y buena suerte. Una vez en el agua, el bote se unió a otros que flotaban en el mar iluminado por las estrellas. Mientras tanto, Bruce Ismay, el director gerente de la White Star Line, tuvo una perspectiva completamente diferente. Como muchos, se despertó cuando los motores se detuvieron. Después de quedarse quieto por un momento, salió al pasillo, donde un camarero le informó que no había nada inusual. Insatisfecho, Ismay regresó a su camarote, se puso una bata y pantuflas y subió al puente para hablar con el capitán Smith. Al preguntar qué había ocurrido, el capitán respondió: Hemos chocado contra un iceberg y estamos siguiendo todos los procedimientos necesarios. Estamos evaluando los daños y ya comenzamos a enviar llamadas de emergencia. Cuando Ismay preguntó sobre la gravedad de los daños, el capitán admitió: Podría ser peor de lo que queremos creer o tan serio como debemos aceptar. Es difícil decirlo. Después de todo, este es el Titanic, un barco diseñado para manejar situaciones como esta de la mejor manera posible. Estoy haciendo todo lo que puedo para minimizar el daño y superar esto con el menor perjuicio posible. Buscando mayor claridad, Ismay localizó al ingeniero jefe, quien repitió las preocupaciones del capitán, pero expresó esperanza en que las bombas pudieran mantener a flote al barco el tiempo suficiente para que llegara ayuda. Para Ismay, esto fue un golpe devastador para la reputación de su compañía. El Titanic, el barco más avanzado y supuestamente insumergible jamás construido, ahora estaba inhabilitado, o peor, en su viaje inaugural. A pesar de su angustia, Ismay se esforzó por calmar a los pasajeros, asegurándoles que el barco era insumergible, aunque su voz comenzaba a mostrar dudas. Cuando los botes comenzaron a ser lanzados, participó en las labores de ayuda, aunque su comportamiento nervioso llevó a un tenso intercambio con el quinto oficial Lowe. Sin reconocer a Ismay, Lowe le ordenó bruscamente que se retirara de las grúas. Si pudiera hacer el favor de retirarse de esta área inmediatamente, ya que su presencia está interfiriendo gravemente con mi capacidad de ejecutar estas tareas críticas adecuadamente. Ismay se retiró en silencio y más tarde ayudó de manera más efectiva en otro bote, dirigiendo a mujeres y niños a bordo. Esa noche, Ismay cargó con un peso enorme, enfrentando tanto su tormento interno como la responsabilidad de asegurar que se salvaran tantas vidas como fuera posible. Sus esfuerzos no estuvieron exentos de fallos, pero reflejaron su intento de cumplir con su deber bajo una presión inimaginable. Debajo de cubierta, en las salas de máquinas y las carboneras, la tripulación continuó trabajando con una valentía extraordinaria. Las carboneras delanteras se habían inundado aproximadamente 1 hora después de la colisión, aunque los mamparos resistieron más tiempo del esperado. Las puertas de los compartimentos ubicados detrás del número 4 se reabrieron manualmente después de haber sido selladas desde el puente, para permitir que el personal de ingeniería se moviera por el barco. El agua se filtraba gradualmente por estos espacios, pero incluso cuando la esperanza de salvar el barco se desvaneció, la tripulación permaneció en sus puestos. Trabajaron incansablemente para extinguir los fuegos de las calderas y evitar explosiones cuando el agua las alcanzara. Otros mantuvieron las bombas funcionando y aseguraron la energía para las luces y las señales inalámbricas. Incluso cuando el agua helada y oscura los rodeaba, continuaron con sus labores hasta que las máquinas quedaron completamente inundadas, dejando a la planta de emergencia el trabajo de alimentar las luces restantes.
Ningún miembro de la tripulación de la sala de máquinas fue visto con vida nuevamente. Sobre cubierta, el ambiente pasó de la negación a la resignación. Los pasajeros que se habían resistido a vestirse y subir ahora comprendían plenamente el destino del barco. Antes, algunos incluso habían regresado a sus camarotes, convencidos de que las advertencias eran innecesarias. Pero ahora, a medida que el agua ascendía por el casco del Titanic, la verdad era innegable. El barco aún parecía sólido bajo sus pies, dando la extraña impresión de que no era el Titanic el que se hundía, sino el mar que subía implacablemente a su alrededor. Los momentos finales a bordo fueron escalofriantes. La banda del barco seguía tocando, proporcionando un telón de fondo conmovedor a la escena. Los pasajeros se agolpaban en las cubiertas superiores iluminadas por las lámparas, observando cómo los botes salvavidas se desvanecían en la distancia. Algunos, aferrándose a la desesperada esperanza de sobrevivir, treparon las barandillas y saltaron al agua. La caída era ahora de menos de 6 metros, pero seguía siendo peligrosa. Muchos de los que saltaron resultaron heridos o se ahogaron de inmediato, sus salpicaduras un recordatorio escalofriante del final que se avecinaba. En medio del caos, persistían actos de heroísmo silencioso. Un sobrecargo de cubierta, encargado de las sillas del barco, continuó atándolas entre sí y lanzándolas al agua, esperando que pudieran servir como balsas improvisadas para quienes se encontraran en el mar helado. Thomas Andrews, el diseñador del barco, se unió a él en esta solemne tarea. Andrews había pasado la noche animando y ayudando a los pasajeros, pero ahora se le veía arrojando sillas al agua, frágiles ofrendas al océano implacable. Su acto final fue de una resolución inquebrantable, un símbolo trágico pero profundo de dedicación y altruismo mientras el barco que había construido se preparaba para su destino. El último bote salvavidas plegable estaba siendo preparado apresuradamente en la cubierta superior, pero no había marineros experimentados disponibles para manejar sus complicados mecanismos. En su desesperación, manos inexpertas lucharon con él, finalmente empujándolo por el costado para usarlo como una balsa improvisada. Mientras tanto, muchos de los tripulantes del barco, incluidos sobrecargos y marineros, se habían reunido en la sala de bar, donde el whisky se servía libremente a cualquiera que lo pidiera. A pesar de ello, la mayoría de los hombres instintivamente evitaban los espacios cerrados, eligiendo permanecer fuera en la cubierta abierta. Desde la seguridad de los botes salvavidas que ya se habían alejado, quienes observaban podían ver que el final del Titanic estaba cerca. Su proa estaba completamente sumergida y las cubiertas delanteras ya bajo el agua. La popa, aún elevada sobre el mar, comenzaba a inclinarse de forma ominosa. La otrora orgullosa superestructura en el centro del barco había descendido mucho, y las cubiertas, ahora inundadas, estaban llenas de personas que se movían hacia popa en busca de seguridad. El barco seguía brillantemente iluminado, sus luces proyectando un resplandor fantasmal sobre el agua, y las débiles notas de música aún se escuchaban a lo lejos. La banda, siguiendo sus órdenes, continuaba tocando, no los animados ragtime de antes, sino ahora la solemne y desgarradora melodía de un himno. Para las mujeres en los botes salvavidas, la visión del barco iluminado que se hundía era una tortura desgarradora. Muchas sabían que sus esposos, hermanos o padres seguían a bordo, en algún lugar entre la multitud que disminuía, esperando lo inevitable. Incapaces de ayudar, lloraban y suplicaban a las tripulaciones de los botes que regresaran, rogando volver y salvar a sus seres queridos. Sus gritos de angustia resonaban sobre el agua helada, pero los marineros, aterrorizados ante la posibilidad de ser arrastrados por el barco que se hundía, se negaron a acercarse.
Todo lo que podían hacer era esperar, temblando en la fría noche, y observar los últimos momentos del enorme transatlántico, impotentes ante la tragedia que se desarrollaba. Capítulo 10. Descenso al sueño eterno. El final, cuando llegó, fue tan gradual e inevitable como cada momento desde la colisión. Así como no hubo un instante único en el que todos a bordo del Titanic comprendieran el peligro o aceptaran que estaba condenado, tampoco hubo un momento exacto en que quienes seguían a bordo pudieran declarar «se ha ido». Al principio, el puente donde el capitán Smith estaba de pie se encontraba solo mojado, con las olas lamiendo su superficie. Luego, una ola más grande lo cubrió, arrastrando temporalmente al capitán. Con esfuerzo, recuperó su posición, ahora con el agua hasta las rodillas. El capitán dijo: «Muchachos, han hecho todo lo humanamente posible, y ahora ya no hay más que hacer. Sálvense mientras puedan, y que Dios esté con ustedes». Cerca de él se encontraba un fogonero y, de manera desgarradora, dos niños pequeños sin acompañantes. El fogonero agarró a uno de los niños, el capitán tomó al otro, y otra ola los levantó del puente, arrastrándolos al mar. La cubierta del barco se inclinó más abruptamente, con el agua subiendo como si estuviera devorándola pedazo a pedazo. Los que aún permanecían a bordo, enfrentando el terror de la muerte, corrían hacia la popa, tratando de escapar del mar que los alcanzaba. De repente, la popa comenzó a elevarse fuera del agua. Lentamente y de manera inquietante, la parte trasera del barco se alzó en el aire, dominando el océano como una gigantesca sombra negra contra las estrellas. Los que se aferraban a la popa fueron elevados vertiginosamente, algunos todavía sujetándose, otros deslizándose por las cubiertas lisas hacia el gélido mar, por lo que pareció una eternidad. Aunque las estimaciones oscilan entre 2 y 5 minutos, la popa permaneció suspendida entre el cielo y el agua. Algunos pasajeros, creyendo que el final había llegado, saltaron al mar. Salpicadura tras salpicadura se escuchaba mientras las personas caían, como hojas dispersas, en el abismo helado. Los botes salvavidas, ahora a cierta distancia, llevaban pasajeros que solo podían mirar con horror impotente. Desde su posición, veían la popa iluminada del Titanic, una extraña y brillante silueta contra el cielo oscuro. Observaban a pequeñas figuras, cada una vida humana, deslizarse o saltar al agua. Escuchaban un profundo rugido retumbante mientras los enormes motores del barco se desprendían de sus soportes de acero, atravesando las cubiertas. Chispas caían como una lluvia dorada desde una de las chimeneas cuando ésta colapsó con un estruendoso golpe en el mar, aplastando a quienes estaban debajo y haciendo tambalear los botes cercanos. Explosiones rompieron la noche cuando los mamparos de acero cedieron y las cubiertas estallaron bajo la presión. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron para siempre. En un último movimiento, lento y deliberado, el Titanic, como una criatura herida, se sumergió bajo las olas. El gran barco desapareció en las heladas profundidades, dejando solo un mar turbulento tras de sí. No hubo un gran remolino, como algunos temían, pero el océano estaba vivo con remolinos, burbujas y escombros. Humo, vapor y cenizas surgieron desde abajo, y la superficie quedó cubierta de formas oscuras que flotaban, fragmentos del barco y las muchas vidas que había transportado. El Titanic, una vez símbolo del orgullo y logro humano, ahora yacía en el fondo del Atlántico, sus habitaciones aún amuebladas, sus relojes aún marcando el tiempo, perdido para siempre en las silenciosas profundidades. Mientras el Titanic se hundía y el caos de las olas comenzaba a calmarse, una prueba aún más desgarradora daba inicio.
Desde los botes salvavidas, los aterrorizados pasajeros podían escuchar los sonidos de desesperación que emergían de las aguas oscuras. Un terrible coro colectivo de gemidos, gritos y súplicas por ayuda resonaba sobre el mar, mientras cientos de personas luchaban por sobrevivir en el agua helada. Aquellos en los botes salvavidas, aunque atormentados por los gritos de amigos y seres queridos, no se atrevían a regresar por temor a ser arrasados. No podían hacer nada más que sentarse, escuchar y esperar que la agonía terminara pronto. Pero no fue así. Muchos sobrevivientes se aferraron a escombros flotantes, pedazos rotos del barco o restos esparcidos. Algunos lograron sostenerse brevemente antes de sucumbir al frío mortal del agua, mientras que otros resistieron más tiempo, clamando desesperadamente por ayuda. Entre los botes salvavidas, solo uno se atrevió a regresar. El quinto oficial Lowe, tras trasladar pasajeros a otros botes, volvió a la zona del naufragio con una pequeña tripulación. Remaron hacia un mar tan lleno de cuerpos y escombros que era difícil maniobrar. En un momento, tardaron casi 30 minutos en llegar a un hombre aferrado a un fragmento de escalera que estaba a solo 15 metros, los remos golpeando constantemente cuerpos sin vida. El agua helada había adormecido y reclamado rápidamente a la mayoría de los nadadores, pero unas pocas voces fuertes aún clamaban desesperadas por rescate. Algunos sobrevivientes lucharon con valentía contra las adversidades. Un bote plegable, aún en su estado cerrado, había sido arrastrado por una ola justo antes de que el Titanic desapareciera bajo el agua. A pesar de no estar completamente abierto, su diseño flotante permitió que funcionara como una balsa, sosteniendo a aquellos que lograron subir a él. El segundo oficial, Lee Toller, se lanzó al agua mientras el barco se hundía y fue succionado profundamente, quedando atrapado contra una rejilla del sistema de ventilación del Titanic. Fue lanzado a la superficie por una explosión, pero de nuevo fue arrastrado hacia abajo cuando el agua volvió a entrar en el barco. Resurgió cerca del bote plegable y se aferró a él para sobrevivir. Momentos después, presenció cómo una de las enormes chimeneas del barco caía al agua, aplastando a muchos nadadores cercanos. Finalmente, Lightoller fue rescatado de la balsa por otro bote salvavidas. El operador de radio Bride también quedó vinculado a este bote plegable. Arrastrado al agua mientras el barco se hundía, se encontró atrapado bajo el bote, luchando desesperadamente por salir. Tras un esfuerzo titánico, logró subir a la balsa, uniéndose a 5 o 6 personas que ya se aferraban a ella. De vez en cuando, otro nadador, más fuerte que los demás, lograba llegar al bote y era ayudado a bordo. Trágicamente, algunos murieron poco después de ser rescatados. Para cuando llegó la ayuda, 4 cuerpos yacían inmóviles sobre la balsa. Cerca, flotaba otro bote salvavidas volcado, con 6 hombres precariamente equilibrados sobre su quilla, su capacidad máxima en ese estado. Entre los sobrevivientes que luchaban en el agua helada estaba Caldwell, un pasajero de segunda clase. Durante casi 1 hora había estado nadando entre cuerpos sin vida, con sus fuerzas agotándose y sus esperanzas desvaneciéndose. Al avistar una caja a la que otro hombre estaba aferrado, Caldwell nadó hacia él y preguntó: ¿Crees que puedes sostenernos a los dos? No sé cuánto más podré seguir nadando. El hombre, mostrando una notable generosidad, respondió: Agárrate e inténtalo, amigo mío. En esta hora más oscura, enfrentaremos juntos lo que venga, ya sea la vida o la muerte. Esta noche, todos somos hermanos en estas aguas. Ambos hombres se aferraron a la caja, utilizándola para mantenerse a flote hasta que llegaron al bote salvavidas volcado, donde fueron subidos a su quilla. Poco después, otro nadador se acercó al bote, suplicando ayuda, pero el pequeño bote volteado ya estaba sobrecargado,
con su capacidad llevada al límite. Tomar a otra persona pondría en peligro a todos los que ya estaban a bordo. No tuvieron más remedio que negarse. El hombre dijo, con una voz llena de resolución: Está bien, amigos. Lo entiendo. Adiós a todos, y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en las horas y días que vienen. Tal vez nos volvamos a encontrar en un lugar mejor. Con esas palabras finales, se deslizó bajo las gélidas olas. El capitán Smith, quien había sido visto arrastrado desde el puente mientras el barco se hundía, apareció una vez más en el agua. Aún sostenía a un niño, nadando desesperadamente a pesar de las probabilidades. Su única preocupación parecía ser la supervivencia del pequeño. Alcanzó un bote salvavidas cercano y gritó: «¡Tomen al niño!». Manos se extendieron, levantando al niño hacia la seguridad. Los rescatistas intentaron entonces ayudar al capitán a subir al bote, pero él se negó, rechazando su ayuda. Sosteniéndose brevemente al costado del bote, preguntó: «¿Qué fue de Murdoch?». Cuando le dijeron que Murdoch había muerto, el capitán Smith simplemente dijo: «Déjenme ir». Soltó su agarre y nadó de regreso hacia el barco que se hundía, desapareciendo en las oscuras aguas. Sin chaleco salvavidas y sin intención de ser rescatado, estaba claro que el capitán Smith buscaba permanecer con su barco hasta el final. En las gélidas profundidades, cerca de los restos del naufragio, encontró su lugar de descanso final, unido en la muerte con el barco que había comandado. La aleatoriedad del destino en una tragedia como el hundimiento del Titanic se ilustró claramente por aquellos que perecieron incluso después de alcanzar la seguridad de un bote salvavidas, y por aquellos que milagrosamente sobrevivieron al caos en el corazón del desastre. Entre las escapadas más asombrosas estuvo la del coronel Gracie, del ejército de los Estados Unidos. Saltó desde la cubierta más alta mientras el barco se hundía y fue arrastrado con él. Tragado por las gélidas profundidades, fue sacudido violentamente y arrastrado más abajo de lo que parecía humanamente posible. Lo que lo salvó fue la inmensa explosión después de que el barco desapareció bajo la superficie. Recordando el momento, el coronel Gracie dijo: Sentí como si una fuerza inmensa me impulsara hacia arriba. Tal vez fue causado por explosiones bajo el agua. Recordé historias horribles de personas siendo hervidas vivas. Mi mente se llenó de pensamientos, de mi hogar, de mis seres queridos, como si mi espíritu intentara despedirse. Recé una y otra vez por un milagro, aunque estaba seguro de que mi vida estaba llegando a su fin. Conteniendo la respiración, el coronel Gracie luchaba contra la agonía, consciente de que un solo desliz significaría la muerte. Con todas sus fuerzas, se impulsó hacia la superficie. El trayecto pareció interminable, pero finalmente rompió el agua y respiró aire fresco. A su alrededor, no había más que un oscuro océano, salpicado de restos del naufragio y los gritos desgarradores de hombres y mujeres que agonizaban. Se aferró a fragmentos de escombros, moviéndose de uno a otro hasta llegar a un bote salvavidas plegable. El bote, ya sobrecargado, se volvió peligrosamente inestable a medida que más sobrevivientes intentaban subir. Llegó un momento en que tuvieron que rechazar a más personas. Gracie relató: Este fue el momento más desgarrador y horrífico de todos. Los gritos desesperados de aquellos a quienes rechazamos aún resuenan en mis oídos. Los llevaré conmigo para siempre. Gritábamos a cada nadador: aferraos a lo que podáis. Uno más nos hundirá a todos. Muchos de los que fueron rechazados enfrentaron su destino con una dignidad asombrosa, algunos incluso gritando: «Buena suerte, que Dios los bendiga», antes de desaparecer bajo las olas. A pesar del frío y el caos, los sobrevivientes en la balsa se aferraban a la esperanza. A lo lejos,
veían luces, incluidos destellos verdes que luego supieron provenían de uno de los botes salvavidas del Titanic. Durante toda la noche, las olas azotaban su frágil balsa, sumergiéndola repetidamente, pero resistieron, sostenidos por la tenue esperanza de ser rescatados. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic desapareció bajo el océano, tan solo 2 horas y 40 minutos después de chocar contra el iceberg. Durante las siguientes 2 horas, los botes salvavidas derivaron sin rumbo en el frío y oscuro mar. Algunos se agruparon en grupos de 3 o 4, mientras otros flotaban solos. Los sobrevivientes soportaron todo tipo de penurias, aunque el malestar físico parecía menor en comparación con el tormento mental de lo que habían presenciado. Muchos botes estaban ocupados principalmente por mujeres, mientras que fogoneros y camareros, poco acostumbrados a remar, luchaban con los remos. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgieron momentos de heroísmo. Las mujeres tomaron los remos en los botes donde los hombres eran escasos o incapaces de ayudar. La condesa de Rhodes destacó como líder, tomando el control de su bote y remando incansablemente durante la noche. Pocos sabían hacia dónde se dirigían. Algunos habían visto luces cuando el Titanic se hundió e intentaron remar hacia ellas, pero las luces desaparecieron. Muchos simplemente siguieron un bote que tenía destellos verdes, usándolo como faro. Un hombre con una linterna de bolsillo ocasionalmente señalaba a través del agua, ofreciendo un débil destello de esperanza. No todos los botes tenían comida o agua. Muchas mujeres seguían en sus camisones y algunos hombres vestían trajes de gala. El frío penetrante afectaba a todos, aunque el mar permanecía en calma y sin viento que agravara su situación. A medida que pasaba el tiempo, las estrellas comenzaron a desvanecerse. La oscuridad se disipó y los primeros indicios de luz del día revelaron el vasto y vacío océano. Gradualmente, los botes se hicieron visibles, dispersos por el agua tranquila, junto con fragmentos de restos del naufragio. Para entonces, ya se habían alejado de la aterradora escena del hundimiento, y solo unos pocos cuerpos permanecían flotando en el agua. El mar, suave como el aceite, pasó del gris a un azul profundo mientras la luz se intensificaba. En el este, el cielo se tiñó de rojo, cambiando a naranja y luego a dorado, mientras la belleza de un amanecer atlántico se desplegaba ante los ojos cansados de los sobrevivientes, testigos de horrores inimaginables. La luz pintaba las olas con tonos de rosa, azafrán y oro. En medio del esplendor del amanecer, apareció un punto distante en el horizonte. Creció hasta convertirse en una mancha, luego en una forma, y finalmente, la chimenea roja y negra de un vapor emergió, un barco que traía rescate y la promesa de seguridad para los golpeados y congelados sobrevivientes. Capítulo 11. Las secuelas de una catástrofe. Convocados por el poder de la comunicación inalámbrica, barcos de todo el Atlántico Norte se dirigieron hacia el Titanic tras recibir su llamada de auxilio alrededor de la medianoche. Los capitanes recibieron mensajes urgentes y cambiaron sus rutas, mientras que los ingenieros exigían a las tripulaciones de las calderas trabajar con más intensidad. Más carbón significaba más vapor, más velocidad y la posibilidad de salvar vidas. Incluso los barcos que estaban demasiado lejos o no tenían suficiente potencia para responder se dirigieron hacia las coordenadas proporcionadas por los operadores del Titanic, transmitidas fielmente durante toda la noche. Algunos barcos, a cientos de millas de distancia, captaron la señal y respondieron, como el Parisian, a 500 millas de distancia, que cambió de rumbo y avanzó hacia el norte. Pero también hubo tragedias en este milagro de la comunicación. El Californian,
a solo 17 millas del Titanic, podría haber llegado a tiempo para salvar a todos a bordo. Sin embargo, su operador inalámbrico había apagado el equipo por la noche, dejándola sorda a los desesperados llamados del Titanic. Mientras tanto, barcos como el Virginian, el Olympic y el Baltic escucharon la señal y se apresuraron hacia las coordenadas. Mientras el operador inalámbrico del Titanic enviaba mensajes incansablemente, estaciones en tierra interceptaban las señales de socorro. Cape Race, a 270 millas de distancia, retransmitió las noticias a embarcaciones, remolcadores gubernamentales y vapores en puertos cercanos, extendiendo la alarma lo más ampliamente posible. El Carpathia y el Virginian estaban entre los primeros en responder, alterando sus rutas y llevando sus motores al límite. A pesar de la urgencia, los retrasos costaron un tiempo precioso. El Frankfurt, después de una frustrante demora de 1 hora y media, finalmente respondió a la 1:35 de la madrugada, diciendo: «Estamos en camino hacia ustedes». A la 1:41, el Titanic envió una sombría actualización al Olympic. CQD, calderas inundadas. El Olympic preguntó: ¿hay algún barco cerca de ustedes? Pero no obtuvo respuesta. Mensajes alentadores llegaron de otros barcos. «Estamos en camino», señaló el Birma, a solo 50 millas de distancia, pero luego, silencio. El constante ritmo de las llamadas del Titanic había cesado. Hombres en salas inalámbricas de todo el Atlántico, escuchando atentamente con auriculares pegados a los oídos, se dieron cuenta de que la voz del Titanic había enmudecido. El Birma informó al Olympic: «Todo está en silencio ahora». Los únicos sonidos que quedaban en el vasto océano eran los motores rugientes y los cascos cortando las olas de una docena de barcos que convergían en la última posición conocida del gran transatlántico, ahora tragado por las gélidas profundidades. El capitán Rostron del Carpathia sabía que su barco probablemente sería uno de los primeros en llegar al lugar del Titanic. Alrededor de la medianoche del domingo, los pasajeros del Carpathia notaron una actividad inusual. El barco cambió de rumbo y la calma de la noche dio paso a un ajetreo de movimiento. Los motores, llevados al límite, crearon una vibración intensa mientras se aumentaba la presión del vapor. El mayordomo jefe organizó a su personal para preparar sándwiches y bebidas calientes, mientras que el agua caliente fue cortada de las cabinas y baños para redirigir cada onza de vapor hacia los motores. El Carpathia estaba a casi 70 millas del Titanic cuando giró hacia el norte. Tras más de 4 horas navegando a toda velocidad en la noche, al amanecer apareció el primer bote salvavidas. Al acercarse, la tripulación divisó más botes, fragmentos de restos y témpanos flotantes. El capitán Rostron detuvo la nave a una distancia prudente para prepararse para recibir a los sobrevivientes. Se instalaron escaleras de cuerda, arneses de lona y la escala de embarque para ayudar a subir a bordo, especialmente a los demasiado débiles para trepar. Los pasajeros del Carpathia se agolparon en las barandillas, observando la escena con atención. El primer bote salvavidas en llegar transportaba mujeres y niños, algunas con vestidos de gala, otras con abrigos de piel apresuradamente colocados sobre camisones, y otras más vestidas con harapos o mantones. Varias mujeres estaban heridas, otras apenas conscientes, pero todas mostraban expresiones de absoluto horror. Bebés llorando y heridos añadían un tono desgarrador al cuadro. Conforme más botes llegaban, el proceso de rescatar a los 700 sobrevivientes continuó durante horas. El último bote fue recogido tras 7 horas en el mar. Los sobrevivientes subían por las escaleras o eran izados en arneses, donde los mayordomos les ofrecían ron o brandy para revivir a los desmayados.
Los pasajeros agotados eran llevados a camas improvisadas o guiados al salón donde se les proporcionaba bebidas calientes y comida. La tripulación del Carpathia trabajó incansablemente, brindando cuidados y consuelo a los traumatizados sobrevivientes. Sin embargo, el rescate trajo consigo una mezcla de alivio y desconsuelo. A medida que cada bote llegaba, los salvados buscaban desesperadamente a sus seres queridos entre los sobrevivientes. Cuando quedó claro que no llegarían más botes y la magnitud de la tragedia se hizo evidente, el dolor inundó el Carpathia. Mujeres que habían mantenido la compostura durante la prueba se derrumbaron en ataques de histeria, gritando por los seres queridos perdidos. Algunos sobrevivientes sucumbieron al shock, perdiendo la cordura, mientras que otros, tristemente, fallecieron a pesar de haber sido rescatados. Los pasajeros del Carpathia cedieron sus habitaciones y compartieron su ropa con quienes habían sido sacados del gélido mar, muchos de ellos semidesnudos. Poco a poco, la fatiga, la resignación y los cuidados médicos mitigaron el caos. Los fallecidos, incluidos aquellos rescatados demasiado tarde, fueron solemnemente entregados al mar. Con su carga de dolor, el Carpathia puso rumbo a Nueva York, llevando el peso de una tragedia inimaginable. Mientras el Carpathia rescataba a los sobrevivientes, el Californian llegó para continuar la búsqueda en la zona. Se decidió que el Californian seguiría buscando a posibles sobrevivientes mientras el Carpathia se dirigía a toda velocidad hacia Nueva York. Otros barcos que habían respondido al llamado de auxilio llegaron más tarde en la mañana para ayudar en la búsqueda o regresaron al enterarse por el Carpathia de que no había más sobrevivientes. Mientras tanto, en tierra reinaba la confusión y la falta de información. A primera hora del lunes llegó a Nueva York y Londres la noticia de que el Titanic había chocado contra un iceberg y estaba gravemente dañado, pero no se disponía de más detalles. Más tarde, circuló un mensaje no verificado que afirmaba que el Titanic estaba siendo remolcado a Halifax por el Virginian y que todos los pasajeros estaban a salvo. Este informe falso se publicó en los periódicos vespertinos de Londres el lunes, e incluso apareció en las primeras ediciones de los diarios del martes, acompañado de historias que celebraban el supuesto escape milagroso del barco. Incluso los funcionarios de la White Star Line carecían de información clara el lunes. En sus oficinas de Nueva York, multitudes de periodistas y familiares ansiosos de los pasajeros exigían actualizaciones. Sin embargo, la confianza en la reputación de insumergible del Titanic eclipsaba los temores de una catástrofe mayor. Franklin, vicepresidente del fideicomiso estadounidense propietario de la White Star Line, hizo una declaración ese lunes, reflejando la incertidumbre del momento. No hemos recibido comunicación directa del Titanic, pero confiamos completamente en el diseño insumergible del barco. La interrupción de los mensajes Marconi no significa nada. Podría deberse a interferencias atmosféricas, barcos cercanos o cualquier otro problema menor. No nos preocupa la pérdida del barco, ya que no puede hundirse. Lamentamos, sin embargo, las molestias causadas al público viajero. Incluso si el Titanic está inclinado hacia la proa, es capaz de flotar indefinidamente en esa condición. Esa palabra, insumergible, seguía siendo utilizada, aunque ahora, en una amarga ironía, solo podía aplicarse mientras el barco yacía en el fondo del océano. Para la mañana del martes, cuando la magnitud completa del desastre quedó clara, aquellas audaces afirmaciones se habían hecho añicos. Franklin tuvo que dirigirse nuevamente a los periodistas, pero esta vez su tono era de arrepentimiento. Asumo toda la responsabilidad por aquella declaración anterior. La creí verdadera cuando la hice. El incidente del Olympic, cuando colisionó con el crucero Hawke, me convenció de que estos barcos
Tanto el Olympic como el Titanic estaban construidos como acorazados, capaces de resistir casi cualquier accidente, particularmente una colisión. Hice esa declaración de buena fe, pero debo aceptar ahora que fue un error, como ha demostrado esta tragedia. Durante 3 días, mientras el Carpathia navegaba constantemente a través de mares helados y aguas abiertas rumbo a Nueva York, el mundo se tambaleó ante el impacto de un desastre sin precedentes. En Nueva York, las multitudes se reunieron frente a las oficinas de la White Star Line, abrumadas por el dolor, la ira y la desesperación por recibir noticias. Poco a poco, las listas de sobrevivientes comenzaron a llegar desde el Carpathia. Cada nombre traía consigo esperanza o confirmaba la devastación. Finalmente, cuando todos los nombres fueron registrados, revisados y verificados, la aterradora realidad quedó dolorosamente clara. 703 personas fueron salvadas. 1.503 se perdieron. Los días de espera en Nueva York estuvieron llenos de angustia, esperanza y desesperación, mientras familias y amigos de los pasajeros del Titanic se congregaban afuera de las oficinas navieras. Las emociones fluctuaban. Momentos de alivio y agradecimiento por los sobrevivientes contrastaban con un desgarrador dolor por los perdidos. Todo esto culminó la noche del jueves, cuando el Carpathia finalmente llegó a Nueva York, trayendo a los pasajeros rescatados. Las autoridades tomaron estrictas precauciones para mantener el orden y respetar la solemnidad de la ocasión. La entrada al muelle estaba cuidadosamente vigilada, permitiendo el acceso solo a quienes tenían un vínculo claro con los sobrevivientes o asuntos oficiales. Incluso el propio Carpathia fue protegido de intrusiones. Se prohibió el acceso de funcionarios de aduanas y periodistas, a pesar de los persistentes intentos de los reporteros que, desafiando la lluviosa noche, se acercaron en pequeños botes con la esperanza de aproximarse. Pero el Carpathia siguió su curso inalterado, deslizándose silenciosamente por el río Hudson a través de la niebla. Esperando en el muelle había enfermeras, doctores y equipos de ambulancias preparados para lo peor tras escuchar rumores sobre el estado de los sobrevivientes. En los días previos a la llegada del barco, las mujeres de Nueva York habían organizado un robusto esfuerzo de ayuda, recolectando dinero y ropa para los más necesitados, especialmente entre los pasajeros de tercera clase. Estas voluntarias se encontraban listas bajo la fría lluvia, decididas a ofrecer cualquier consuelo que pudieran. Finalmente, apareció el Carpathia, avanzando lentamente hacia el muelle de la White Star. Los flashes de los fotógrafos iluminaron la escena, un silencioso reconocimiento de la llegada del barco. Una vez atracado, barreras bloquearon la vista de la multitud, permitiendo solo vislumbres de la pasarela por donde los sobrevivientes comenzaron a desembarcar. El proceso fue lento y solemne, supervisado con cuidado. Un observador describió vívidamente el momento, señalando la gama de emociones grabadas en los rostros de los sobrevivientes. Algunos parecían perpetuamente sorprendidos o atormentados, mientras que otros parecían congelados por el shock o la ira. Muchos estaban aturdidos, incapaces de comprender completamente lo que habían vivido. Algunos sobrevivientes fueron llevados en camillas o sostenidos por enfermeras, mientras que otros se apoyaban en los miembros de la tripulación para recibir ayuda. Fueron recibidos ya sea por seres queridos en emotivos y llorosos reencuentros o por la desgarradora realidad de que nadie los esperaba. Entre las vistas más dolorosas había 5 o 6 bebés llevados fuera del barco sin sus madres. Muchos estaban sin identificar, sus identidades perdidas en el caos del desastre. Sin embargo, contra todo pronóstico, estas pequeñas y frágiles vidas habían sido preservadas, un pequeño destello de esperanza en un mar de tragedia. A medida que los sobrevivientes desembarcaban del Carpathia,
La sombría realidad pesaba profundamente en las mentes de los presentes. Por cada persona que ponía un pie en tierra firme, viva pero marcada, física, emocional o financieramente, había 2 que habían perecido. Muchos ahora flotaban en las frías aguas árticas o yacían en silencio en el profundo valle oceánico donde el Titanic había desaparecido. Este desequilibrio pintaba un trágico cuadro de pérdida. Cuando casi todos habían desembarcado y la multitud en el muelle comenzó a dispersarse, una última figura emergió: Bruce Ismay. Demacrado y cargado de dolor, Ismay llevaba un peso único y pesado. Como el rostro detrás de la creación del Titanic, se convirtió en el símbolo de todo el orgullo y la ambición que habían dado vida al gran barco. Aunque había sobrevivido, soportaba el dolor y las acusaciones de incontables otros. Ismay enfrentó esta tormenta no con vergüenza. No tenía razón para sentir vergüenza, sino con una dignidad silenciosa. Se centró en actos prácticos para ayudar a otros, negándose a defenderse contra la ola de críticas y amargura que pronto seguiría. En Nueva York, oleadas de simpatía y apoyo se volcaron hacia los afligidos y desamparados. La ayuda y la bondad rodearon a aquellos que habían sufrido tan visiblemente. Sin embargo, para Bruce Ismay no hubo tal compasión. De todos los que caminaron por la pasarela esa noche, quizás él era quien más necesitaba piedad, pero no recibió ninguna. Los grandes símbolos de honor, gloria y tiempo de la majestuosa escalera del Titanic yacen ahora aplastados en las profundidades del océano. Mientras que el tiempo se detuvo para las 1500 almas perdidas, el honor y la gloria perduran a través de su sacrificio, revelando cualidades más allá de toda medida humana. El Titanic representaba la soberbia humana frente al poder de la naturaleza. Sus lujosas comodidades crearon una falsa sensación de seguridad, pero sus paredes de acero no fueron suficientes contra la inmensidad del océano. Esa confianza equivocada en la invencibilidad del barco llevó a un despertar devastador. La muerte llegó de manera inesperada, transformando una noche de lujo en tragedia. Quienes estaban a bordo enfrentaron su destino entre el confort y la sofisticación, mientras la fría realidad emergía lentamente de la oscuridad. Ni héroes ni cobardes pueden definirse simplemente por su supervivencia o pérdida. Lo que realmente importa es la respuesta colectiva ante la crisis. Aunque la muerte reclamó muchas vidas, no logró quebrar el espíritu humano durante esta prueba definitiva para la civilización. Pasajeros de todos los orígenes enfrentaron este desafío con una dignidad admirable. A pesar de vidas de comodidad, muchos mostraron un valor sereno en sus últimos momentos, permaneciendo de pie y en calma mientras esperaban su destino. La tripulación demostró una dedicación extraordinaria. Aunque ensamblada apresuradamente y carente de entrenamiento militar, mantuvo sus puestos con una resolución notable. En particular, los trabajadores de la sala de máquinas encarnaron este espíritu, manteniendo los sistemas en funcionamiento incluso mientras el agua los rodeaba. Su sacrificio ejemplificó la tradición marítima de servir a algo más grande que uno mismo. En la oscuridad y entre aguas crecientes demostraron la capacidad humana para el coraje desinteresado. La tripulación de la sala de máquinas, a pesar de su experiencia y pleno conocimiento de su destino, permaneció en sus puestos hasta el final. En todo el barco, otros continuaron desempeñando sus deberes, desde los grumetes que llevaban provisiones hasta los trabajadores postales que intentaban salvar el correo, pasando por los sobrecargos asegurando objetos de valor y los camareros atendiendo a los pasajeros. Esta expresión pura de deber no surgió de órdenes, sino del carácter. En esta crisis emergió la verdadera naturaleza humana,
no como prueba de la superioridad de un grupo, sino como testimonio del valor y la dignidad que trascienden el miedo y la muerte.